But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning, there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just live. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en otra transmisión, gentita bella. Y pues bueno, como ya saben, salió el evento de Lucas the Spider. Bueno, esto ya lo sabíamos hace algún tiempo atrás con qué colaboración iba a ser el juego. Como muchos ya saben, aquí tenemos una información un poquito más anticipada de lo que se viene en los eventos prácticamente, gentita. Y pues bueno, vamos a ver todo lo que ha traído este nuevo evento, gente, porque me agradó algo importante. Este evento sí es diferente a las anteriores, ¿ok? En tema de mecánicas, jugabilidad y evento,
Y recompensas, este evento parece ser que te da mejores recompensas que los anteriores eventos, más que todo para los free to play, gente. Vamos a analizarlo también, ya que tiene parte pay to win también, ¿vale? También vamos a analizar una parte importante, ya que el juego no está haciendo caso a unas pequeñas sugerencias de parte de la comunidad que igual hablamos, más que todo para aquellos que son free to play, ¿ok? Ya saben que este tipo de eventos, pues como son más que todo pay to wins, es muy complicado que los free to play saquen cosas muy bonitas, ¿no? Que traen este tipo de eventos. Entonces, hoy lo vamos a analizar más que todo qué es lo que trae este evento, el pro y contra, el tema de más que todo la comunidad, porque ahorita hay un pequeño revuelo sobre ese tema, gentita, y pues bueno, hoy lo vamos a analizar, gentita, ¿vale? Un saludito para el buen Negoshi, Naret, Ares, Kawa, el buen Stronex, Urubu, el buen AHS, Marcelo Lima, Misterioso, el buen Misterio, Crazy, el buen José Amilcar, John Nelk, el buen Carlos Manuel, bienvenidos a los moderadores y miembros, gentita. ¿Quién más me falta? El buen Rex, Alinson, ¿qué más falta? El buen Easy, Juan Montoña, Bruno Peman. ¿Cómo están, gentita bella? Listo, gentita. Bueno, de una vez, déjenme, si lo tengo abierto el juego, perfecto. Okay, acá tengo el juego. Verán, voy a cambiarme a otra cuenta donde no haya iniciado el juego, ya que como saben hay una pequeña cinemática antes de empezar a iniciar sesión en el juego por primera vez. Desde que empezó el reinicio te aparece una pequeña cinemática de qué es lo que trae el evento, gente, ¿vale? Bueno, ahí te trae un pequeño énfasis de la historia. A ver, déjenme ver en esta cuenta que te mando. Veamos, inicia. Listo, gente. Vamos para acá. Canet Anderson, ¿cómo estás, crack? Bienvenido, solito para ti. Listo, gente. Estamos acá. No, y este es un video que tenía ahí grabado. Es que se me perdió, gente. Gemen. ¿Dónde está? Ahí ya debe pasar. Listo, ahí estamos, gente. Perfecto. Bueno, aquí no he iniciado todavía sesión. Listo, gente. Ahí estamos, gentita. Por acá dice, ¿cuánto viene el escorpión fluorescente? Bueno, ya sabes, si es que es servidores nuevos, conforme pase el tiempo va llegando. Ahora verás, se ha dado cuenta de que en los nuevos servidores están saliendo los insectos mucho más rápido. Estamos hablando de los de nueva generación, gente. ¿Vale? Entonces es un poco complicadito. Por ahí dice, la cuenta ya tiene T10. Está cerca, Naret. Todavía no. Está cerca. Miren, gente, aquí está el tema de la cinemática del evento. Esto, les digo, es nuevo. Usualmente los juegos las colaboraciones que ha traído el juego usualmente han sido casi repetitivos y no han traído nuevas cosas. Esto, gente, más o menos ya es algo de esfuerzo que hace el juego por añadir algo nuevo al juego, ¿vale? Miren esta parte, aquí te dice una pequeña historia de qué es lo que trae el evento, por qué llega y así, etc, etc. Entonces, lo podemos ver. Y listo, gente. Tenemos acá. Tenemos bastantes cositas que hacer durante el evento. Bueno, más que todo analizarlos, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Vamos por acá. La muestro. Okay, vamos por acá. Nos lleva aquí al evento entre amigos, dice por acá. Y listo, gente. Creo que listo, ahí nos permite mover, ¿vale? Verán, el evento tiene 1, 2, 3 apartados, ¿vale? Este de aquí, como ya saben, cuando sale una nueva colaboración, es inicio de sesión y reclamar recompensas nada más. Así que esta parte, pues, no habría problema, gente. Así que lo reclaman sin problema, ¿vale? Esta es la primera parte. El encuentro de amigos, gente, bueno, es básicamente la mecánica que hemos visto en anteriores eventos, donde nosotros podemos conseguir este tipo de recompensas, ¿vale? Las probabilidades, parece ser que no aparece qué probabilidades tienes de sacar entre cositas, ¿no? Pero sabemos que entre las últimas aperturas que hagas donde están apuntándote el camino, usualmente te suelen salir estas recompensas, ¿vale? Aquí te dice recompensas de progreso. Tenemos, como decir, un pequeño de rompecabezas, algo así. Tenemos que encontrar estos 4 amigos, ¿vale? Si encontramos esos 4 amigos, podemos conseguir este punto de colaboración, ¿vale? Estos amigos los vamos a encontrar aquí, para que lo tomen en cuenta.
Ahora muchos preguntarán, Tony, ¿para qué sirven estos puntos de colaboración? Prácticamente pues sirven para la otra interfaz que vamos a ver. Ahora en esta interfaz vamos a poder interactuar con Lucas, que es del evento de colaboración que está aquí, Lucas de Spider. Aquí te dice más o menos qué es. Y si interactúas diariamente te va a dar esto, ¿ok? Cada día. El evento dura 30 días, así que vamos a recibir 30 de estos ítems. Para que lo tomen en cuenta, ¿vale? Dice, ¿cuántas colaboraciones tiene el juego? Hasta ahora, esta es la tercera, ¿vale? Y listo, gente, ¿vale? Si aquí le pones regalar, podemos regalarle el tema de, no sé cómo se llamará este ítem. Mermelada de arándanos prácticamente se llama. O curioso, una araña comiendo frutita, gente. Curioso. Reclamas esto. Reclamas el saludo. Ok, estos son emojis, gente. Ah, vaya. No sé si esto al 100% sea free to play. Ok, no sé si te permite el juego desbloquear de forma free to play todo. Fuera el éxito, gente, si es que de forma free to play conseguimos todo esto gratis. Fuera el éxito, pero bueno, lo vamos a ver, gente, ¿vale? Ahora, esta frutita se preguntarán dónde la conseguimos. La conseguimos cumpliendo misiones, igualmente en la otra interfaz que vamos a ver, ¿okay? Que es esta de aquí, gente. Es esta de acá, ¿vale? Aquí conseguimos esta frutita. Esto se va a ir desbloqueando progresivamente conforme pase el tiempo, ¿vale? Ahora, oh sorpresa, el juego ya no está añadiendo aquí cosas como decirles cosas así, mejoras o reformas o algo así. Usualmente el juego sabe darte aquí. Lo que estamos viendo, gente, es que si tú completas las 5 fases del evento, te van a dar este tema de los adornos del hormiguero, ¿no? De forma free to play, como muchos ya saben, hasta la tercera recompensa podríamos sacarlo, ¿vale? Tendríamos que ver qué es lo que dice de cumplir misiones la tercera recompensa. Es lo que usualmente en eventos hemos visto, y hasta la tercera recompensa es de forma free to play. Oh sorpresa, gente, fuera completar todo el evento free to play me sorprendiera mucho, pero no creo que vaya a suceder, ¿vale? No creo que vaya a suceder. Este evento, gente, pues no tiene una tienda exclusiva del evento, al parecer. Solo hay un evento de compra, parece que es única, que es esta, vale 9.900, ¿qué digo? No, 9.000. 999 monedas, gente, para que lo puedan ver. Y te dan igualmente, mira, el punto de colaboración, para que lo tomen en cuenta. Estos puntos de colaboración, pues, vamos a conseguir ahí también. Y los vamos a poder, pues, acá tenemos otros puntos de colaboración también. Miren, bueno, estos no son puntos de colaboración. Estos son puntos para participar en este evento, ya saben. Y aquí recibimos esto. Y los puntos de colaboración son para esta interfaz, gente. Los puntos de colaboración es bien para sacar la skin, gente, de hormiguero. Gente, no me quejo, esta skin está bonita, ¿vale? Está bonita, no sé qué puedan ahí decir varias personas. Esta skin, gente, se ve bonita, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta, diría que free to play está bien, ¿vale? Está bien. De ahí te ofrecen un marco, que el marco también, gente, está bonito. O sea, el marco y la skin que ofrece este evento está bonito. Y se puede sacar de forma free to play participando en los eventos. La cuestión es sacarte este tema de los puntos de colaboración, ¿no? Que ya es tema de que inicie sesión diariamente. Si compras acá en este paquete, este acá no es. Si compras en el último paquete, recibes 1000 de estos. Y así, gente. Bueno, conforme pase el tiempo, igualmente va a aparecer un boss donde lo vamos a poder atacar. Ese creo que es la misma dinámica de los anteriores eventos, gente, que hemos visto. No sé si aquí en los reportes, déjenme ver. No, prácticamente esto es del anterior evento. Esto, gente, no lo han cambiado. Parece ser que el tema del evento que estamos teniendo actualmente han cambiado casi todo. O sea, no es casi igual a los anteriores eventos. Entonces, está muy bien, les diría, gente. Dice Tony, ¿no te mandó el juego algo como el cuadro? No, gente, el juego no suele regalar a los que creamos contenido, lastimosamente. Dice, ¿qué hay de nuevo, Tony? Creo que llegué tarde. No tanto, pero ya estamos hablando parte del evento, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer eso. Me impresionó mucho, gente, de que ya apareciera esto de una, ¿ok? Parece ser que progresivamente, como los anteriores eventos han visto que progresivamente teníamos que completar un rompecabezas, pero aquí no vemos eso. Tenemos más bien que encontrar aquí
este tipo de amigos que necesitamos, ¿no? Y si los encontramos también recibimos 100 de estos potenciales. Va a estar muy bien, gente, les diría, ¿vale? Niklaus, ¿cómo estás, crack? Déjame ver Discord. ¿Qué pasó, crack? Hola, hermano, ¿se puedes aclarar mis dudas? ¿Qué debo comprar para obtener 6.000 puntos correctamente? Listo, gente. Bueno, algunos preguntan, Tony, ¿cómo puedo invertir de forma estratégica para sacar algo importante del evento sin invertir tanto? ¿Okay? El evento de los dados que tenemos actualmente, bueno, déjame ver, antes de ir a topar eso, déjame ver si no me salté algo para explicar del evento. Bueno, esto de aquí, gente, es hacer 500, bueno, ni siquiera 500 puntos diarios, gente, es 300 puntos diarios. Prácticamente tú vas aquí a las misiones y si haces 340 prácticamente y ya reclamas todas las recompensas del evento de participación. Solo eso debes hacer en este apartado y así reclamas lo máximo de aquí, ¿vale? Y por acá pues esto ya es pues pagar para conseguir esto y te dan un adorno también. Miren esto no me había dado cuenta. Esto creo que hasta la tercera va a ser free to play. Ya de además me sorprendiera si fuera free to play todita la parte del evento y si fuera muy bueno, pero bueno, ahí lo tenemos. Esto de aquí, gente, bueno, es parte ya del evento. Esto conforme pase el tiempo va a irse desbloqueando para que los pay to win saquen partes importantes del evento, ¿no? Tenemos un marco exclusivo para los pay to win que se ve muy bonito también, solo que es invertir dinero para sacártelo, ¿no? Necesitas tener, para sacar el marco, gente, sacarte dos cosas del evento. O sea, estamos hablando que sacas bien la apariencia de insectos o un skin o una marcha, ¿vale? Y si quieres tener el chat exclusivo del evento, gente, es tener las tres cosas del evento. Bueno, ahí es una inversión un poquito alta, ¿no? Ya depende de ustedes. Dice, yo me recuerdo que veía ese dibujo animado cuando era pequeño. Yo, crack, no había visto yo, sinceramente, este dibujo animado. Bueno, es colaboración con Lucas de Spider, ¿no? Y bueno, es lo que trae. Ahora, gente, tenemos el evento de dados. Este evento, gente, sí se recomienda invertir, ¿vale? Con suerte te ahorras bastante, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Sí te ahorras bastante. Es uno de los eventos que, tema de suerte, te ahorras bastante. Y si tuvieras mala suerte, pues gastarías el tema del máximo que se saca en eventos, ¿vale? Este no se desorbita tanto porque confías más que todo en el tema de la suerte, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Dice, el insecto melee solo es bueno para PvP, ¿verdad? Legoshi sí, solo para PvP, crack. ¿De qué año es ese dibujo? Porque no lo he visto. Yo tampoco lo he visto nunca, crack. Creo que es de los dibujos animales actuales, te diría. No estoy muy seguro. Ahora, gente, miren esto. Apareció un paquete que el juego, gentita, yo les diría, si ustedes quieren sacarse algo del evento, aprovechen que el juego está regalón. Les están dando un pack 40 dados que, si ustedes analizan, 40 dados cuesta 5.000 monedas. 5.000 monedas, gente, son $50. El juego, por solo gastar 5, te está regalando 45 dólares. Porque ustedes estarían gastando 5, ¿vale? Esto, gente, obligado tienen que comprar si quieren participar en este evento para sacarse algo exclusivo de los 6.000 puntos, ¿vale? Te vas a ahorrar 50 dólares, importantísimo. Esto sí les va a ayudar bastante, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. De ahí, ¿qué más les puedo decir? Este paquete es muy importante. El evento tiene dos formas de compra, que ya lo hemos comprobado con algunos suscriptores, miembros del canal y pues los que me han ayudado a adquirir información. El evento de las, por eso les digo, es muy bueno si ustedes quieren sacarse algo, ¿vale? Con suerte se sacan algo bien baratito. Comisiones diarias, gente. El juego igualmente durante los 5 días te regala 50 dólares. Por eso es que muchos decimos, tú haz compras pequeñas durante todos los 5 días del evento y mientras inicia sesión y todo eso, pues haces un cálculo de todo lo que tengas que invertir y en el último momento que esté por terminarse el evento, haces todos los gastos posibles para invertir lo menos posible. Prácticamente en este evento el juego nos está regalando 100 dólares, gente, ¿vale? Usualmente sacarse cosas exclusivas de este evento es 300 dólares a 350, gente. Entonces, tomando en cuenta que podría estar costándote 350, hacer una compra hoy mismo. O sea, si tú quieres hoy mismo sacarte la apariencia o algo del evento que cueste 6.000 puntos, te cuesta asegurado 350 dólares, ¿vale? 350 máximo. Asegurado si quieres sacártelo hoy mismo, ¿ok? Si haces compras progresivamente durante todo el evento, como te digo, con las misiones diarias es lo que te ahorras los 50 porque el juego te regala 50 dólares. Entonces estarías gastándote 300 ya. Ahora el juego por 5 dólares te está dando prácticamente 50 dólares, gente. Entonces,
Prácticamente en este evento, gente, estarían sacándose algo de 6,000 puntos por $250, gente, ¿vale? Yo les diría, es muy buena oferta. Si ustedes quieren aprovechar esto, pues adelante. Es muy bueno. Uy, espérame que está cargando el juego. Ay, pensé que se iba a ir en la internet, gente. Ya me estaba poniendo ahí medio raro, les diría. Pero bueno, es lo que tenemos, miren. Ya depende de ustedes si quieren hacer compras progresivas durante todo el evento, ¿ok? O sacárselo hoy mismo, ¿vale? Ahora, método para que ustedes hagan las compras progresivamente durante los 5 días del evento. Pueden comprarse el de $1, ¿vale? Luego se compran el de 5, luego el de $10 y prácticamente se van a comprar. Yo usualmente recomiendo comprar este que al inicio cuesta 5 y después cuesta 10, ¿vale? Usualmente eso suelo recomendar. Ahorita vale 5, si compras este paquete aparece otro que te cuesta, bueno, el doble. 5 ya no es, sino 10. Y te van a dar más daditos. Les recomiendo más porque les dan insectos, gente, de estas estrellas. Ya, y si no quisieras hacer esta compra, pues automáticamente más bien haces la compra esta que es de $10. En vez de ir a gastar aquí 15, puedes gastar solo 10 para recibir 12 dados. Ya depende de ustedes. Si ustedes quieren insectos, más estrellitas de insectos, cómprense en este. Si no, cómprense en el de 10. Ahora, mire, Anthony, como les he dicho, hice pruebas con suscriptores y ese tipo de personas que están gastando. Si tú solo cumples misiones diariamente durante todos los 5 eventos sin hacer compras diarias, gente, el último día del evento solo cómprate paquetes de $50 que cuestan 5,000 monedas. Te tienes que hacer la compra, como ya dijimos. El juego ya te está regalando $50 y iniciando sesión, cumpliendo misiones durante todos los 5 días del evento, otros 50. El juego te está dando ya $100, ¿vale? Entonces le bajas 350 menos 100, pues 250. Entonces tendrías que hacer $250 en compras de este paquete. Entonces estarías comprando 5 veces este paquete. Bueno, yo le recomendaría, compren 4 de estos. Gastes en 200 aquí, compres en 4 el último día. Y si ven que con suerte solo con 200 lo sacan, perfecto. Hay veces que hay suerte. Eso yo como les digo, hemos hecho pruebas con suscriptores. Y casi da lo mismo hacer compras pequeñas durante todo el evento que esperarte al último día del evento y comprar solo paquetes de 50, ¿vale? Suele pasar que es casi lo mismo. Y hay jugadores que me han dicho, Tony, yo esperándome al último día comprar paquetes de 50 me funciona mejor porque ahí gasto solo 200 o 250 y veo el último día que me compro de aquí para ajustar los puntos necesarios, porque a veces hay suerte, gente. Entonces les doy 2 caminos. Bien hacen las compras diarias progresivamente, ¿okay? Ahí aprovechas los dados de $1 y así más o menos. O solo haces puntos diarios, que aquí, como les digo, el juego le regala $50 gratis. A todos los jugadores del free to play, seas lo que seas, te regala $50. Y ahorita si es que gastaras 5 te da otros 50 y te ahorras ya los $100, ¿no? Y aquí pues el último día te compras estos. Y listo, gente. Hay 2 formas. Ahí vean ustedes qué les conviene más. Yo más bien les diría, gente, hagan las misiones diarias hasta el último día y el último día cómprense los paquetes de 50, gente. Yo les diría así, ¿vale? Ahora, muchos prefieren también hacer compras pequeñas durante todo el evento porque quieren insectos, gente. Estos de 2 estrellas, el que te cuesta $10, que te dan más daditos, te da un insecto de 3 estrellas. Prácticamente, durante los 5 días comprando diariamente esto, te está sacando muchos insectos, gente. Prácticamente, muchos insectos de estos. Entonces, bueno, ya depende de ustedes qué quieran. Si quieren insectos, hagan compras pequeñas durante todo lo que dure el evento. O si no te interesan los insectos, si quieres tal vez buscar suerte de que salga más económico el insecto, o bueno, el insecto o la araña del evento, o acá vemos la de guardiana. Si quieres ajustar los puntos de esa manera, pues buscando suerte, tal vez con $200 te lo sacas, comprando 4 paquetes de 200, le diría, pues puede que tengan suerte. Si no, pues ya compran uno más y sí o sí ajustan 250. Listo, gente, eso les diría en tema de compras. Dice, y si quiero ganar 12,000 puntos, ¿qué debo comprar? Hay 112,000 puntos, crack. Te recomendaría esto, Niklaus. Te recomendaría esto. Haz compras progresivas poco a poco, te diría más o menos. Haz compras durante el evento, poco a poco, como te dije, compra el de 1,
el de 5, puedes comprar el de 10 y luego compras, bueno, el de 10 a excepción, ¿no? Sería 1, 5, el de 10 si es que no quieres los insectos, ¿vale? Entonces, si quisieras los insectos, compras este y luego compras el que viene, que es el de 10. Si no, pues automáticamente compras este de 10 que no te dan insectos, ¿vale? Entonces, esto más bien harías durante los 5 días del evento, hacer compras pequeñas, ¿vale? Entonces, ahí sí, esperando esto, hacer compras pequeñas durante todo el evento. El último día, ahí sí, pues, tendrías que comprarte solo paquetes de 50 y ajustar los 12,000 puntos así. No hay más, porque viéndolo así, pues, no hay forma de ahorrarse más dinero. No le recomiendo, si quieres sacarse algo económico, no se recomienda sacar los paquetes de $100, a menos de que tú quisieras subir un insecto, o sea, algo exclusivo, un insecto, y te ahorras esto. Para un futuro subir un insecto rápido 11 estrellas. Solo se recomienda eso, pero no es tan conveniente si ustedes no quieren ese objetivo, porque imagínate, $100 que te den 56 y por 50, 40 gente. Pues prácticamente con $100 te compras 2 veces este y te da 80 versus $100 56, gente. Entonces, ahí lo tomen en cuenta. Para los que quieran así comprar 2 cosas del evento, no hay más, gente. Hacer compras pequeñas durante todo el evento y el último día, pues compran solo paquetes de 50. No habría más. Así que vean esa parte. Dice que compre el de 12 dados por $10 los 5 días. También puede ser. Sí, también puede ser. También puede ser, para que ustedes lo tomen en cuenta, poquito a poquito. Dice, conviene más que uno de 50. A ver, 12. Tiene razón también el buen Legoshi. Mira esto. El buen Legoshi te dice, mira, solo te compras este paquete que te da 12 daditos durante los 5 días del evento y prácticamente, gente, literal te sacas más. 50, serían 2, 4, 6, 8, 10. Claro, te sacas 60 dados comprando esto durante los 5 eventos. Durante los 5 días del evento, te sacas 60 dados. Y tiene razón. Por eso les digo, hacer compras pequeñas durante todo el evento para que saques ahí un poco de dados. Por eso les digo, hasta el último día del evento, compran los de 40. Más o menos para que lo tomen en cuenta. Y ahí sería qué camino tomen. Verán, tema del diseño. De cómo está la apariencia, se ve bonita, gente. O sea, sí, hablando en serio, Lucas la Araña o Lucas the Spider, como quieran llamarle, se ve bonito. Lo que no me gustó, gente, es que se ve feo en el mapa, gente. No sé qué ustedes digan. No sé qué ustedes digan, gente. Tony, ¿qué bichos y hormigas usa DMC? Pues usan los del Metacrack. Formaciones mixtas con Caballero Oscuro, de segunda línea Abeja Esmeralda y tercera Bombicina. Es la formación meta de los Pay to Win. Así lo que tú ves en Robot, Blue Ant, esas formaciones vas a verlas con ellos mismos también. Este diseño de la arañita, gente, no me gustó tanto, les diría. Tal vez sería verlo desde otro ángulo para chequearlo. No sé, no me gustó tanto, les diría. No me gustó tanto. Se ve bonito aquí, gente, pero la animación así no me agrada tanto, ¿okay? De ahí podríamos ver esto de acá. ¿Dónde está esto? Acá es. La skin, gente, no sé, no me agrada tampoco mucho. No me agrada tampoco mucho, así siéndole sincero. Tal vez si la arañita se movía o algo así, diría que sea mucho mejor. Pero estos efectos así como de hojas, ahí medias con animación nada más. No sé, lo veo un poco simplón, no sé. No me agrada mucho, gente. Me agrada mucho. Y tenemos el marco. Este marco Pay to Win, gente. Bueno, ya lo vimos por acá. Ah, bueno, tenemos la marcha también. El marco, gente, como lo vimos. Bueno, lo vimos. Estaba chévere ese marco también. La marcha, gente, está mejor. Y así como dice el buen Easy, a mí solo me gustó el aspecto de marcha. Todo lo demás no. Yo también te diría que voy de esa misma manera. Me gusta más la marcha. Se ve mejor. Mira la arañita ahí tocando como tamborcito. Está bien. Está bien. Esa animación como que incentiva a comprarlo, ¿no?
Solo que los pay to win del juego, gente, eso sí, se sacan pues todo lo que ofrecen los eventos, ya que ellos quieren el máximo de bonificaciones, y etc, etc. Entonces, es lo común. Ellos sí no van a ver si está bonito, pero se lo sacan porque es necesario para las bonificaciones. Si ellos no invierten en eventos, pues se van quedando frente a otros y es lo que pasa. Los super ballenas sí o sí están obligados a comprar cualquier cosa que saque del juego. Está bien. Está bien. Si hubiera tenido otra animación en el mapa, hubiera sido God. O sea, lo veo un poco raro, gente. Creo que en el tema de la animación no he visto esta serie animada así hablándoles en serio. Tal vez en la serie animada de esta forma sea Lucas. Puede ser. Puede que sea de esta forma. Y lo que hicieron el juego es añadirlo tal como está al juego. Puede que sea de esta manera. ¿No? Yo no he visto la animación, pero ya viendo gente esta imagen y viendo los banners y todo, debería ser de esa manera la forma de Lucas. Porque es Lucas de Spider, dice por acá. Tienes mal el título. ¿Tengo mal el título? Ah, Lucas. No, sí lo tengo bien. O tengo mal el título la transmisión. No, sí está bien. Está bien, sí está bien. Es sin A. Ah, ya. Ah, ok. Ya, listo. Lo voy a tener que... Es que yo vi solo Lucas nomás. Claro, el tema de la colaboración. Verlo aquí bien. Dice, ¿me recomienda sacar la skin de Lucas o sacar copia de Tetraponera? En tu servidor te está saliendo Tetraponera. A ver, crack. Mira, te doy más o menos, ya te pongo adelanto, ¿no? Tú sabes que Tetra es algo que está a mitad de precio en servidores ya antiguos, ¿no? Entonces tú vas a tener en cuenta que Tetra pues va a ser superada por otras hormigas pay to win que va añada al juego, ¿no? ¿Okay? Ahora, viendo yo un aspecto, solo te da una bonificación, que es esto, que te da efecto curativo recibido. No me he dado cuenta este efecto que tenía. Te dice que el efecto curativo recibido aumenta un 10%. Esto es cuando hay hormigas especiales para guardianas que tengan efecto de curación o transportadoras. Arqueras, como la inflata, sí tiene bonificación de curación. Por ejemplo, ese tipo de hormigas especiales que tienen curación, el efecto curativo se va a amplificar por este 10%. Y aquí dice, salud de todas las hormigas soldados va a aumentar un 5%. Vaya, está muy buena esta apariencia, les diría. 5% más de vida y amplificación de curación. Si es que tuvieras hormigas que curan, bien. Vas a curar más con esta apariencia. Y bueno, y la colocas y se ve ahí bien, ¿no? Pero teniendo una tetraponera que al final vas a ver que baja de precio. Buena pregunta, ¿cuál sacársela? Ahorita las apariencias no han bajado de precio, les diría. Y tal vez no lo hagan, se mantengan en ese precio. Solo que no recibes tantas bonificaciones. Mira, crack, yo te diría, sácate la tetra nomás. Si es que coges entre las dos. Ahora, si quieres algo exclusivo y quisieras que tu cuenta fuera exclusiva y en un futuro tal vez venderla o algo así, porque este tipo de artículos, gente, que son exclusivos, dan valores a las cuentas porque no se va a poder volver a conseguir. Este tipo de colaboraciones no, pero otro tipo de apariencias que son como la suricata, lo que hemos visto, esas sí se vuelven a conseguir, pero este tipo de artículos no. Entonces, más o menos, si tú quieres pensar a futuro y tal vez dejar al juego y vender tu cuenta, pues esto le añade valor también. Cambia una tetraponera no tanto como algo exclusivo de eventos. Entonces, bueno, por ese punto te iría más a favor por la skin. Cambia la tetra, como que ya después salen hormigas mejores y como que ya no importan tanto en las cuentas. Sí le añade valor, pero no tanto como algo exclusivo. Te diría, crack, mejor sácate esto, porque es algo exclusivo más que todo.
Dice, la skin sin dudas, dice, ya que es colaboración. O sea, solo saldrá una vez. Exacto. Este tipo de colaboraciones sí, solo una vez, gente. Y no está tan mal. Te da vida y efecto de curativo. Está bien eso. Solo que no me agradó esta marcha, gente. Le veo extraño. Dice, lo bueno es que ya en unos meses se viene insecto de sexta generación y ponen a la quinta mitad de precio. Sí, crack. Exacto. Bueno, empiezan con las guardianas y hay que esperar hay que esperar tiempo nada más. De aquí a Arnaldo, en diciembre sale la nueva generación. La sexta. Yo estimo en diciembre, más o menos. Y si se alarga hasta enero posiblemente. Lo que sí fue extraño es que solo hayan añadido un insecto y no hayan añadido nada de mitad de precio, gente. Es que no les convenía, gente. Es que imagínate, si el juego ya te regalaba $50, prácticamente algo a mitad de precio te lo sacaba solo en 100. Eso era una ganga, gente. Si hablándoles en serio, si te sacabas algo de 3200 puntos aquí, era solo invertir $100 y prácticamente sacabas algo free ya. $100 en algo, porque el juego ya te regalaba de 50. ¿Qué vale 50? Este paquete, mira. Te dan por $5 40 dados, que 40 dados es un valor de $50, crack. Mira eso. Prácticamente el juego, pues como tú sabes, $150 sacarse algo a mitad de precio, pues con este paquete te ahorras 50. Es God eso. Es God, solo por $5. Prácticamente estarías gastándote $105. Porque este evento de los dados sí sale ser económico. Y con suerte hasta un poquito menos puede ser. Dice, saludos Tony, te ven en otro directo. Cuídate. Gracias por estar por acá, Bruno, y cuídate mucho. Un saludito para ti. Dice, la Cicindela, el insecto, ¿vale la pena? Sí. Como principal al inicio puedes usarlo y después como apoyo sin duda vale mucho la pena porque mejora la activación de las hormigas especiales. Como apoyo, crack, para PvP y PvE te va a ayudar. Sin duda es buen insecto para invertirle, crack, te diría. Dice, es un enganche para que te animes a invertir y saques las 3 cosas del evento. Bueno, no sé si las 3 cosas, solo te puedes sacar en este evento una, José. No sé si cuando pasen los 10 días, porque esto hay que tomar en cuenta. En este mismo momento no te vas a sacar las 3 cosas. Por ejemplo, el evento de hoy puede ser el de dados, el del siguiente otro tipo de eventos, ¿ok? Entonces, en el evento de dados te da la opción de sacarte la apariencia de Lucas, ¿vale? Ahora, la apariencia, gente, esta va a ser en otro evento y no sé si en ese otro evento te ofrezcan el mismo paquete reducido. Si es que es así, God, ahí te podrías sacar y ahorrarte para sacarte esto y esto de acá también, gente. Para que lo tomen en cuenta. Edmundo, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Tony pregunta, si uno... Ok, ¿por qué cuando estaba...? no sabría responder esa pregunta, crack. Sabes, el ser humano es impredecible, te diría. No hay respuesta para eso. Pero la perla carmesí es una buena hormiga. Sí, es muy buena, crack. Te diría que, esta alianza, gente, ya empezó a gastar en el evento. Perla carmesí, gente, si quieren sacársela, es muy buena para PvP. Para PvP también les va a ayudar, pero más que todo es para PvE a futuro. Dice, este evento dura una semana. Vamos a ver qué agregan la otra semana. Sí, exacto. Es esperar los días nada más. De aquí hay que esperar hasta que termine el evento otros 5 días más y empieza otra vez otro evento donde ofrezcan otra cosa. Y tal vez ofrezcan algo así como un paquete de 5 valorando en 50 y ahí le sale algo más barato también. Yo me reclamo esto. ¿Cómo está Jordani? Bienvenido, crack. Bienvenido, bienvenido. Dice Tony, no volví a ver a Soul. ¿Se fue del canal? No, sí está. Solo que ya no tiene tanto tiempo como antes. Es lo que pasa, ¿no? A veces al inicio tienes mucho interés en los juegos y eso, ¿no? Entonces conforme vas el tiempo como que te vas bien por tema de trabajo y ya no estás manteniendo tanta actividad y así, pues es lo normal, ¿no? Lo que te digo es que esta semana toca evento de 5 por el palito y no lo colocaron. Ah, por los palitos, ¿sabes? Ah, entiendo. Bueno, en esa parte tienes razón. Pues en esta alianza, gente, comprando a Paul. Sin duda Robot ya tiene, gente. Veamos en el chat. Aquí está el buen Sol, miren eso. En el área vamos a ver.
Por ejemplo, Vince ya lo compró, gente. Vince, otro jugador de LoB también ya se sacó Lucas the Spider. Déjenme modifico el título, gente, que es Spider. Tienen razón. Ahorita sí lo veo. Listo, gente. Ahí estamos, gente. Ahora modifico el título ahí. Bien que me hicieron esa corrección. ¿Quién más se sacó? Bueno, Robot todavía parece ser que no. Todavía no. Por ejemplo, ellos, gente, como se sacaron el mismo día, se ahorraron solo $50. Porque no esperaron los 5 días del evento que el juego de forma gratis te da 50. Entonces, ellos sí se gastaron bien de 280 a 300. El máximo fue 300 porque el juego te regala 5 por un valor de 50, ¿no? Dice, he sacado la perla carmesí y la he asignado. ¿Está bien? ¿O la debo tener como hormiga normal y leviarla? No, asígnala nomás. Es que es más que todo esa hormiga es como apoyo para el hormiguero, crack. Así que está bien. Dice, ese servidor se parece al 850. Compran más que lo que... Sí. Verás, no te diría solo este. Te diría el servidor donde está Doc. Bueno, más que todo las alianzas, las que gastan, ¿no? La alianza de Doc, GTA. Las alianzas más pay to win que hemos visto del juego, gente. Adelante que compran. Gente, miren, les tengo un dato. Me estuvieron hablando algunos suscriptores y esto está confirmadísimo. Oye, este no lo había visto, Mingo. Ah, cierto, que era el amigo de Jerry que dijo que estaba en el laboratorio y gracias a ellos trajeron a las criaturas. Ok, vale. ¿Qué dice enciclopedia del hormiguero? Yo pensé que tenía otra cosita, gente. Bueno, algo para acompañar a la reina, gente. Lo normal les diría. Yo pensé que esto era algo nuevo, les diría. Gente. Les hablaba sobre lo que me enteré. La alianza de... el servidor, no me acuerdo dónde está, el líder de DMC, gente. Gentita. La alianza de DMC, no sé si sigue existiendo actualmente. Me enteré de que Blue Ant formó una alianza, no me acuerdo en qué servidor, pero van a formar TAW, creo que se llama la alianza. TAW. Creo que era. Sí, si no menos lo recuerdo. Era así, TAW, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Parece ser que los más fuertes que estuvieron en el servidor donde estaba, pues, de líder DMC, que es Kyle, que muchos lo conocemos, pues se fue con Blue Ant, gente. Los más fuertes de DMC se fueron al... Bien. Listo. El buen Soul me hizo acuerdo. Al 361, gente. ¿Vale? Fueron a otra vez empezar. Y un saludito para ti, Soul. Bienvenido, crack. Gracias por estar aquí en la transmisión. Miren, apenas hablan de Soul, él llega invocado, gente. Y ahora los más fuertes, como se fueron al 361 a formear nuevamente TAW, ahora empezaron con el liderazgo de Blue Ant, gente. La jugadora de Blue Ant es la nueva líder de esa alianza. Y el líder de DMC, gente, se le fue siguiendo. Entonces el líder de DMC está en esa alianza también. Ahora no sé si DMC esté ahí, gente, ¿vale? Ahora no sé si DMC pues se mantenga o se haya disolvido, no sé. Pero ahorita TAW va a estar muy OP, gente, y va a llegar fuerte ahí también. Como ya saben, pues DMC era invicto y los jugadores más fuertes se fueron allí. Creo que algunos jugadores de DMC también van a llegar a LOB. No estoy muy seguro de ese dato. Puede que el buen Zul me confirme ese dato. Por ahí escuché que algunos jugadores del LOB, de DMC iban a llegar a LOB. No sé qué tan fuertes sean, tal vez ya empezaron a llegar. Déjame ver cuántos jugadores hay. Hay 78. Bueno, alguno que otro han sacado. No sé, gente, no les sabría decir. Bueno, sí, parece ser, gente, les diría. Parece ser que sí están llegando algunos jugadores fuertes. Algunos estaban, creo que en DMC. Obviamente van a llegar otros jugadores de otros servidores también. Pero no sé si 100% ese dato. Si en DMC algunos van a llegar a LOB. Fuera bueno, así mejora un poco la activación y todo. Para el tema de eventos y eso. Ahora, el tema de eventos, me parece que... no sé si LOB vaya a registrarse a la selva otra vez. Parece que, no sé, creo que se quieren dar un descanso tal vez. Puede ser que se vayan a un descanso. Bueno, veamos qué es lo que decide
robot con el buen Soul. A ver qué deciden. ¿Cómo estás, Josué? Bienvenidos. Dice, no cayó la alianza más buena. ¿En PvP o no? No, crack, esa alianza era muy cheta. Dice, DMC todavía está en el 466. Ok, pero no participará en eventos. La mayoría de los jugadores activos se fueron a... Ah, ok, todavía está DMC. Listo, confirmado, Leo. Ok. Listo, confirmado. O sea, no se disolvió del todo. Vale. Tony, del 850 al 751 se unirán los más fuertes. Si irán al 784 solo ballenas. No me digas. Ya no voy a poder ver en el top a los jugadores más fuertes del 850. Me va a tocar seguirlos en ese rango, crack. Porque yo los estaba estudiando un poco. A ver si me permiten hacer transmisiones de esas islas. Porque se ven potentes esos jugadores. Joel, ¿cómo estás? Hola, Tony. Acabo de terminar mi primer Barrenland. Y ahora que me dijo, la isla nos da los huevos del Barrenland, ¿a dónde debo ir? ¿Cuál conviene más? Te diría, por tema de aumentar la probabilidad de poder ganar un evento, ve al Barrenland. La isla perdida solo es una persona, crack. Te digo una persona, una sola alianza gana la isla perdida. Entonces es muchísimo menos probabilidades de poder ganar. En cambio, en el Barrenland son 3 alianzas que pertenecen a un campamento. Es más chances de ganar, crack. Ahí te dejo esa. Te diría más bien, ve al Barrenland. Dice, los jugadores alemanes que se unieron a LOB desde WOL decidieron regresar al 360 como grupo. Por lo que hemos estado reclutando para reemplazarlos. Yo pensé que los habían expulsado algunos por tal vez inactividad. Claro, pero no había inactividad. Prácticamente la alianza tenía muy buena actividad. Ok. Claro, ¿se acuerdan que LOB pues tuvo una fusión de 2 alianzas? Era los de WOL y la alianza de VAR. VAR al parecer decidió quedarse, ¿verdad? VAR decidió quedarse al parecer. Ya no es DMC, ahora es DMC más chico, dice para acá. Sí. Solo que el líder de DMC se fue, gente. O sea, estaba bien liderando eso. Me parece muy bien, gente, que actúen como grupo. O sea, si alguien decide o toma la iniciativa de irse a otro servidor a formar otra alianza y que los más fuertes lo sigan, eso significa que hay una buena unión, les diría. Me parece interesante eso. ¿Viste a Panda del 850? Tiene un insecto level 100 y otro... Sí, Jordani, a ese mismo yo lo estoy estudiando, crack. Por eso es que hablo, si es que se van a ir a otro grupo, bien que me avisaste para irlo siguiendo, me toca. Jugadora, sí es fuerte, sí. Blue Ant es una... jugador muy fuerte y ahora va a ser el papel de líder en esa alianza. Tony, saludos, ¿cómo estás, Freider? Y bueno, te agradezco, Soul, por esa información también y por pasarte por acá, crack. Una pregunta, ¿uso melee en formación mixta de leer sin flata y muerte? ¿Qué insecto es mejor como ayudante? ¿Cangrejo, avispón o escudo de hierro? ¿Escarabajo guardián? Te diría como apoyo entre esos para la melee. Usa. A ver, el cangrejo te da más defensa a la primera línea y más ataque a la última línea. No está tan mal esa bonificación. El avispón te da daño verdadero que vulnera parte de la defensa del enemigo y hace daño también. Y el de hierro, pues... A ver, el de hierro que te da... No recuerdo muy bien, te diría. Hierro. A ver, el de hierro. Escarabajo de hierro. ¿Qué te da? Te dice cuando los amigos es más que todo para guardianes. Viendo eso, crack, más bien pondría más que todo el avispón. Pon el avispón de apoyo para la melee. Lo que pasa es que melee, crack, es full PvP, pero para full guardianas. Le conviene más full guardianas. No te va a bonificar tanto al inflate y la muerte, que ya sabes que tiene más bonificación para las guardianas. Pero en formación mixta sin duda funciona muy bien. Tu Adler se va a tanquearse mucho con la melee utilizándola de principal, obviamente. Y de apoyo pon el tema de el avispón para que vulnere parte de la defensa del enemigo con ese daño verdadero que tiene de apoyo. Te diría esa opción, más que todo para que tomes en cuenta. Y ahí, para la formación que llevas, te diría mucho mejor va el insecto, que es la hoja seca, crack, porque tienes 2 hormigas arqueras. Usualmente se recomienda más tener un insecto para que bonifique a 2 que solo 1, crack. Tony, si DMC se recupera, ¿volverá la alianza que respetan? O si no, siempre recordando la alianza que una vez fue la alianza más poderosa escrito por mí. Diría que va a quedar a la historia como la alianza que fue.
Es lo que pasó con Tig, ¿se acuerdan que se fueron los más fuertes y así? Y pues Tig ya no lo hemos visto así, en los emparejamientos fuertes. Creo que DMC va a pasar por lo mismo, algo así. Antoine, ¿cómo estás, crack? Odín hizo 2G en la marmota. Está muy fuerte. Odín de los grupos, o no sé qué Odín será. He visto un Odín que está con Shadow, gente. Me imagino que en un evento se toparon ellos dos. No sé si sea ese Odín. Sí, yo estuve en el 833. Luego me fui al 771 y vi un informe de Panda. Es muy fuerte, crack, sin duda. Dice, ¿cuándo crees que pueda llegar a gastar una cuenta para tener al día con los eventos y todo? Impredecible, no te sabría decir un estimado, te diría, crack. Pero alguien que, por ejemplo, que es de un jugador que empezó en servidores casi antiguos y que haya gastado todos los eventos sin parar y no se haya perdido ninguno. Fácil. Puede estar gastando más de 100,000, les diría. Estamos hablando si solo ha sacado cosas de eventos. O sea, otra cosa es invertir en estadísticas, flora mutante, y eso es otro gasto adicional. O sea, ser el primero en sacar tras de 10 y así, eso es otra inversión adicional. Más que todo para que lo chequen. Tome un dato para guardar. Probé Dolly, Inflata y Wise Berserker, o sea, la Berserker, para las peleas de todo el Barren Land, que recién terminó y no me convenció. Estará mejor la muerte, parece ser. Dice, pero en realidad sacar captura, ya que mucho hablan en alianza. Ok. Entiendo. Bueno, a la otra, si te pones pilas, crack, ahí apoyas con esas capturas. Esmaul, ¿cómo estás? Dice, ve a jugador R3. Vale. R3 me dices. Aquí está el buen Popa. Esta jugadora me dices. Ay, 54G de kills. Me dijiste que la reclutaron del servidor. Hemos ganado una super ballena de la alianza del 511. Ya. Y me imagino que tú la reclutaste, ¿verdad, Soul? El buen Soul, gente, sus contactos se mueven ahí. Tony, ¿puedes darme una opinión de mi cuenta y ver si me conviene sacar algo en el evento? Naret, ahorita entra tu cuenta. Porque miren, el buen Naret tiene otra cuenta, no la había visto. Voy a tener que iniciar sesión ahí. Es de mi bloque, dice. Yo soy del 1121. Ya veo, crack. Odín es del 1301 al 1350, ¿no? No sé, miren, hay muchos Odín, por eso les digo. Mucho dinero, dice por acá. La gente. Tiene 3T10 y todo eso. Tony, al fin conseguí coraza para la bicol. Buena, crack. Sin duda, full guardián te conviene mucho. ¿Cómo estás, Michelle? Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, crack. ¿Tú cómo estás? Dice, ¿qué opinas del evento? ¿Qué cosas podemos sacar de manera gratis? Verán, viéndolo así, este evento creo que sí te da la opción de sacar estas dos cosas, gente, pero deben mantenerse activos en los eventos. Creo que el juego sí te va a permitir sacar dos cositas, el marco y la skin. La skin de esta, gente, me agrada mucho, por lo menos, me agrada, gente. Así hablándoles en serio, este skin por lo menos es mucho mejor de las anteriores. Mira esta, la de Godzilla. La Godzilla fue esta. No, esta no es esta, gente. No tiene mucha gracia, gente. Vale, parte del evento, ¿no? Cuando salió el evento de Kumoko, la corazón de Kumoko, ¿cuál skin fue? Esta creo que sí sacamos. El skin de esta. A ver, espera. Gente, ¿qué evento fue? Este fue del evento de Kumoko, ¿verdad? No fue del Kumoko. Sí. Esa es la de Kumoko. Ya. Esta es la de Kumoko. Cierto que había una serpiente en ese evento. Sí. Ahora que recuerdo. Sí, ahora que me falla la memoria. Este es del evento de Kumoko. Por ejemplo, esta cuenta no sacamos la de Godzilla. Yo les recomiendo 100%, si no alcanzan a sacar las dos cosas, tomen la opción de sacarse el skin. Por las bonificaciones que da y por lo menos que suba algo de las estrellas de su hormiga. Bien, no tienen tanta gracia, ¿no? Pero este hormiguero, gente, por lo menos se ve medio chévere, les diría. Ya les diría así hablando sincero.
Debo de decir que los edificios decorativos están buenos. También, sí. Solo que creo que podríamos sacar solo 3 nomás. Pero por lo demás, bien. Dice, en el evento de Komoko sí se pudo sacar el marco y la skin. Claro, por eso les digo, si se puede, adelante. Solo tienen que mantenerse activos. Hisoka, crack. Voy a ver después de la transmisión si te ayudo a eso con la recompensa del marco, crack. Porque hubo un pequeño problema para iniciar sesión. Para ver si lo podemos ver. Dice, ella era la única jugadora en nuestro rango de minas de lo que no podía vengarme. Porque todos los que podían matarme estaban en nuestra liga. O sea, ahora ella es... O sea, me estás hablando que es más fuerte que ti. Ay, adiós, gente. Vino una ballena sin duda. Dice Son G que no les importa gastar. Es así, gente. Ya verifiqué, es del 1107 e hizo 2.7G. Ya. Puede ser el Odin que conozco. Tony, ¿sabes en qué servidor está la alianza de Doc? Uy. La alianza de Doc creo que está en el 194. Si no me lo recuerdo. No estoy muy seguro. Alguien me dará ese dato. Creo que están ahí. Esa está chistosa, dice por acá. A mí me gusta, gente, por lo menos. Sí te mandé, ok, ahí lo veo, Hisoka. Hola Tony, ¿cómo estás? Jorge, crack. Buenas noches a todos. Buenas noches para ti, crack, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Está muy bien. Verán, este evento yo veo que van a dar muy buenas cosas. Por lo menos a comparación de los anteriores eventos que hemos visto, van a dar bastantes cosas. Algo para los free to play, algo hay, gente. O sea, este tipo de cosas para los free to play no es accesible, ¿no? Si no tienes que gastar para que tengan las cosillas del evento. Miren, esto se ve bonito, gente, así. Se ve bonito. Aquí no se ve tanto. Tony, te mandé mensaje al disco para el... Listo, crack. Ahorita lo veo. Ahorita lo veo. Ahí te envío el link. Sería más bien después de la transmisión, porque va a responder a algunos mensajes que tengo ahí previstos. Más que todo, como ya saben que en mi país tengo la crisis energética, no tengo 100% disponibilidad en internet y eso se me complica un poco. Para que lo tomen en cuenta. Por lo demás, gente, God, ¿vale? Listo. Déjenme ver. Ah, miren, y esta jugadora sin duda es ballena. Ya sacó. Ahí era nueva jugadora. Yo pensé que alguien se había cambiado de imagen. Ah, es del 511. Y de una se sacó la Spider. El buen Admit también, miren eso. Ya vaya. Está muy God, eso está muy... Verán, gente, voy a cerrar esto. Oye, Tony, los emotes de Lucas los podemos obtener de manera free to play. No creo que todos, pero por lo menos la gran mayoría tal vez sí. Si es que fuera todos free to play, God. Es que no sabemos cuánto en eventos podríamos sacar los puntos de colaboración, que tendríamos que ver. Si te permite comprar el paquete, ya lo vamos a ver con la otra cuenta. Déjame ver, solo cambiarme. Necesito iniciar sesión en la cuenta del buen Naret. Una cuenta que tiene acá. ¿Qué pasó aquí? Tengo iniciada sesión con otra cuenta que anteriormente. Solo déjenme ver acá. Tener que ir a las configuraciones. Tengo que déjenme establecer esto. Y así inicio sesión en la cuenta del buen Naret. A ver si me sigue apareciendo. Listo, ya se borró. Listo, gente. Ahorita voy a iniciar sesión en la cuenta con Facebook Naret. ¿Vale? Dame chance.
parece que aquí en Facebook está un poco complicado cambiarse cuentas. Es que esta cuenta que se ha adquirido el buen Nared se puede jugar en iPhone. Entonces con iPhone, en la versión de PC, por ahora solo se puede iniciar sesión por Facebook. No, para si algunos quieren iniciar sesión, gente, es la única manera. Iniciando sesión, vemos qué tal. Aprobación pendiente, consulta de notificaciones. Si hemos enviado una notificación, revisa las notificaciones de Facebook. Prueba el inicio de sesión para cuando. Ok, Nared, mira, me enviaron una notificación. Me dice: enviamos una notificación al iPhone. Revisa las notificaciones. Facebook en ese dispositivo y aprueba el inicio de sesión para continuar. Esperemos, gente. El buen Nared tiene que aprobarme el inicio de sesión y listo. Y estaremos bien. Que el buen Nared, gente, tiene todo bien seguro. Dice: Tony, te dejo donde está la alianza de Doc porque te equivocaste. Nada más tengo que dejar el directo. Dale, crack. No te preocupes. Y bien que me dejaste por ahí. Y dice: Tony, ¿juegas Beast Lord? Jugué un tiempo, pero ahora ya no, crack. Dice: estaría bueno que al menos nos dejaran obtener un saludo gratis. Sí, crack, porque están bonitos esos emojis de ella. Tony, por acá dice: ya me dejó desbloquear la primera interacción con Lucas. No eran emotes. No son emotes, ¿qué son? Los emóticos de Lucas son gratis. Y ya obtuve el saludo. Pero es solo para interactuar con él y ya. No veo que se... Ay, no me digas eso. ¿Sí te permitió entrar? Todavía no. Te llegó... Dice que vayas a revisar las notificaciones de Facebook. Que vayas a... Revisa ahí a ver si te salió una alerta. Éntrate a Facebook y ve ahí, por si acaso. Tony, ¿me podrías tomar? Listo, ahí. Ya me permitió. Continuar como... Listo. Listo. Ya me permitió. A ver, déjame ver. Solo tacho esto. Voy a cambiar. Ya debería estar iniciado sesión. Bien. Ah, pero tenemos... Ok. Vale, aquí también empieza a aparecer tu cuenta del 501, oye. Ok. Vale. Vamos a ir a la del 1340. Vamos a la de 1340. Listo, gente. Y que sí soy yo. Listo. Le doy. Tony, ¿cómo va su alianza en la cuenta principal suya? Va muy bien. Ganamos el evento. Verán, estoy guardándome todavía los... ¿cómo es esto? Me estoy guardando todavía... las 5 primeras aperturas y los tréboles para usarlos en un directo, gente. Iba a hacerlo hoy, pero el tiempo, gente. Era bien hacer el directo del evento de colaboración, ¿no? El tema de las 5 primeras aperturas, gente. A ver, esta cuentita está en el servidor 1340. Ok. A ver, veamos qué tiene aquí en esta cuenta el buen Nared. Medias especiales. Vaya, recién la está empezando en esta. ¿Cuántos días de juego tiene? Tiene prácticamente 36 días. Un mesecito esta cuenta. Ok. Miren, en la parte superior no me había dado cuenta que aparece la tienda. Ya, es un nuevo botón que han añadido. Y aparece ya un mes de juego y aparece el evento de Lucas de Spider-Man. ¿La tiene olvidado? Sí juego. Sí juego, crack. Sí juego. Solo que en eventos no estoy muy activo. Ahorita estoy jugando más en la cuenta del buen Nared. ¿Qué están ofreciendo aquí en el 1300? Ah, aquí ofrecen la Cicindela. Esta hormiga, gente, bueno, es arañita, pero esta para las arqueras, gente, no lo recomiendo mucho. Y la Proata ya la están ofreciendo a mitad de precio en este rango de servidores. Ya. Y eso, gente, que es un servidor ya de 30 días. Y ya de una sacan a la Proata a mitad de precio. Okay. Nared, confírmame esto. ¿Este es el primer evento que aparece en este servidor? ¿Sí, para comprar? ¿O ya ha aparecido otros?
¿Cuántas alianzas se enfrentan en el Barrenland? Ah, no, no es del Barrenland. Es el Lost Island. En los nuevos servidores. Solo es de 5. A veces es de 6, 8 o 5. Depende también. Al inicio siempre era de 8, pero ahora lo redujeron un poco. Ah, bueno, dice, porque en los servidores antiguos no salen, dice XD. Yo quería cosas de 3000. Aquí es cierto que sale 3600, mira eso. Pero sale la purata. Es el tercer evento de compra que sale. No me digas eso. Tercer evento de compra y solo 30 días del evento. Con razón hay full pay to win, gente. Con razón hay full pay to win. Oye, me acabo de fijar que a nosotros no nos tocó premio a mitad de precio. Sí, es lo que veo, mira acá. En este servidor que es del 1300 sí aparece esto a mitad de precio. Primero fue la Tetra. La Tetra a mitad de precio, Naret. ¿Será la Tetra a mitad de precio? Déjame ver, con el buen Naret confirmamos eso. Tony, el líder de la alianza de Doc es Backhill. ¿O me equivoco? Sí, es el mismo, crack. Charnes, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Viendo que la Purata está a mitad de precio, sin duda la Tetra la ofrecieron a mitad de precio. Ser el 1300 ya tiene más de 150 días. Ok. Esta cuenta está en el 1300. 1340 es esto. Debe ser de los nuevos seguidores, me imagino. Me imagino que sí. Aquí también parece que están comprando poco. Sin duda. Interesante, les diría. Claro, ya ofrecen todo, gente. Las de Spider y todo. Ah, miren esto. Yo pensé que estos emojis que decían, ¿dónde estaban los emojis? Desde inicio de sesión. Esto es... ¿dónde eran los emojis? Ah, también hay migración también. A ver, este es el primer evento de migración. Vaya. Es el primer evento de migración en esta zona. Ok. Déjame ver. Esto significa que... ah, y hay más grupos. Ok. Pero te aparece grupo de zona 2 aquí. Qué raro. Ok. Era acá. Ya creo que era. O era aquí. No te ofrecen los emoticons, gente. Ah, también puedes comprar, gente. Aquí pueden ver punto de colaboración. Ok. Mira ahora. Está Lucas. Claro, aquí, gente. Está estos emoticons. Aquí está. Ay, gente. Sí, aquí está. Sí. Gracias por el dato, Wung. O sea, estos emoticons no los puedes usar como los otros, ¿verdad? Dice, regala para aumentar la amistad y desbloquear interacciones. Ojalá estas reacciones, gente, puedan regalarlas. Ojalá, digo. Bueno, digo ojalá. Claro, no son. ¿Dónde está emoji de drop? Sí, no han sido emojis para usarlos, gente. Por lo menos que regalen uno. Por lo menos que puedan regalar uno. Por lo menos que puedan regalar un hito, gente. Estos emojis solo se pueden usar aquí. Ah, ya dato. Por eso ya no me gustó tanto, les diría. Ok. Vale, gente. A ver, Naret. Mi cuenta es free to play. Ok. Vale. No sé qué quieras comprar, verás. Yo viendo este punto y veo que de una vez ya en los eventos sacan esto a mitad de precio.
Una Cicindela vale la pena comprar si es que quisieras invertir en Aret. Una apariencia no tanto. Más bien si quisieras hacerlo exclusivo, más bien comprarte esto en la cuenta principal. Pero esto para que te ayude en algo. Solo esto valdría la pena ahorita en el evento. Porque esto después lo pones como apoyo y nada más. Y te sigue sirviendo. Solo esto. Solo esto. Porque esto no te va a dar tantas bonificaciones como tener un insecto bueno. O seguir subiendo a la free to play, nada más. Puede ser la otra opción. Sería, mira, Nare, subir la free to play hasta que a este servidor lleguen los insectos con sinergia. Porque ahorita en este servidor, pues, el tema de los insectos. ¿Dónde están aquí los insectos? El tema de los insectos va a llegar con sinergia, no sé cuánto tiempo, pero diría que es la mejor opción. De las mutaciones y las evos, voy bien. A ver, ahorita voy. Esta cuenta, ¿qué las vas a hacer? Transportadora, no me di cuenta de eso. Como está subiendo estos dos, veo que va a ser salud. Ataque al arquero. Ataque a la arquera. Ah, ok. Salud a la arquera. La transportadora. Viendo esto, creo que va a ser arquera esta cuenta. Esta cuenta parece ser que va a ser arquera la que va a subir alguna. Y ataque a las arqueras. Y defensa y salud a las arqueras. Sí. Esta cuenta va a ser arquera. Sería arquera. Y sí, le estoy mejorando en el medio. Para ataque a la arquera. Sí, esta cuenta va a ser full arquera. Te diría, Naret, está bien. Te diría que está bien, Naret. Entonces, si le quieres subir free to play, bien. Yo, mira, este insecto valdría la pena porque después lo puedes usar como apoyo. Vale. Y como arquera está bien, con el tema de las sinergias. Pero más bien, en serio, invertirle cuando salga un insecto con sinergia. Y esto lo compras a mitad de precio después. Es una opción también. Bueno, Tony, aquí te dejo. Ya me dio sueño. Cuídate mucho, crack. Y gracias por el apoyo. Y que descanses bien. Tony, ¿qué server es ese? 1340. Servidor 1340. Ay, no le voy a gastar a la liga más al buen Aret porque esta la van a necesitar para subir la reina, gente. Al inicio no conviene mucho. Más o menos invertir un poquito nomás. Está en reina 21 todavía. Dice esta previa de función. Despertar de hormiga especial laberinto subterráneo. ¿Qué es esto? Tener 8 oleas de una hormiga especial nivel 10. Para desbloquear. Dice, ¿cómo ves? Déjame ver la evolución. Para el tiempo que va, que ni siquiera es un mes y algo más, está bien, te diría. Y mira, ya estás por recompensas dobles. Está bien. Es que buena red sabe los atajos, ¿verdad? Y ya está cerca del por 2. Bien, tienes que llegar lo antes posible a ese por 2. Llegas por 2, puff, desbloqueas muchas cosas ya. La pro, sin duda, la prioridad. Claro, arquera va a ser esta cuenta. Él no ha mejorado nada, miren, de transportes y de guardianes, nada. Va a ir full arquero esta cuenta. Eso está bien. El grupo del 1300 al 1350 es más pay to win. Es un japonés. Okay. Tony, ¿cómo puedo cambiar de servidor? Soy nuevo y no soy muy experto en este juego. Verás, en esta cuenta, por los días jugados e iniciado sesión en el servidor, ya apareció el viaje de migración. Este evento, gente, solo aparece una vez por cada servidor desde que se creó. ¿Okay? Solo es para servidores nuevos. Es un único servidor. Ahora, no puedes irte a cualquier servidor que quieras, ¿vale? Porque miren, este servidor solo le permite migrar dentro del grupo 2. En este rango de servidores le permite migrar. Prácticamente en 1, 2, 3, 4 servidores le permite migrar. Y esta alianza es española, mira esto, dice aquí. Entonces, pues ya depende de ti.
Esto, gente, como es la primera migración, les permite migrar aquí. ¿Vale? ¿Qué necesitas para esta migración? Obtener estos TPs, ¿vale? Estos TPs rojos que los consigues en la tienda de la alianza. Dependiendo de la reina en la que estés, aumenta el valor de los ítems que necesitas, ¿vale? Eso es por la primera migración, ¿ok? Ahora, una vez termina este grupo, bueno, termina esta migración, ya no vuelve a aparecer en el servidor. A cambio, tienes que esperar un poquito más de tiempo hasta que aparezca el primer evento de temporada. Estamos hablando de Isla Perdida, Barrenlands. Bueno, primero vas a empezar con la Isla Perdida. Aparece la Isla Perdida, viene con ella un evento que es parecido a la migración, pero que se llama convocatoria entre servidores. Ya no se va a llamar viaje de migración, se va a llamar convocatoria entre servidores. Este evento ya no vas a necesitar estos TPs rojos, ¿ok? Ya no los vas a necesitar. Lo único que necesitas es ir a solicitar un permiso al servidor al que quieres ir, pero pedir permiso a una alianza. Prácticamente lo que van a hacer en este evento es que una alianza activa el evento de convocatoria y recluta jugadores de diversos servidores. No de cualquier servidor, sino del mismo rango. Puede que hasta que llegue la convocatoria, gente, puede que hasta que llegue la convocatoria ya amplíen un poco este rango de servidores. Puede que ya hayan unos 3 servidores más y te permita migrar a otros servidores más. Pero ahora lo que pasa es que cada alianza activa y lo que tú tienes que hacer es aplicar a la alianza en el servidor que quieras ir. Si el líder te acepta, automáticamente tu amigo se te pega al servidor y ingresas a esa alianza. Si quieres, si es que no quisieras estar en esa alianza, te sales y te quedas en el servidor. O si no te quedas en esa alianza, como tú quieras, ¿no? Pero al final haces una migración. Es parecido a esto, prácticamente. Lo malo es que no puedes irte a cualquier servidor que quieras, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Dicen, ¿cuánto sale la skin de la araña con la oferta de 40 dados? $250 como máximo, crack. Esperándote en las misiones diarias durante los 5 días del evento. Porque ya sabes que el juego, con las misiones gratis que haces durante los 5 días, te regala $50. Y los dados son otros 50, son 100. Entonces le restas, pues, son 250 como máximo. Con suerte hasta un poquito menos puedes gastar. Dice, grupo 3 y 4. Ah, se van a fusionar o se van a combinar. Ahora grupo 3 es 501 a 750, creo. Vaya. No sé ese dato, crack. Tendríamos que verlo en el servidor del grupo de Discord oficial del juego. Ahí creo que hay. Dice, en los mensajes das específico en el server en los cuales... Ajá, exacto, gente. Aquí pueden ver, gente. Y prácticamente esta migración es más amplia y más acertada. ¿Saben por qué? Porque mira, dentro de este grupo, si tú quisieras pasarte, te dice hasta cuántos días de vida o de creación tiene el servidor. Eso es God, gente. Esto, la única forma de ver esto es con la primera migración o cuando tú tienes el TP de novato, que si tu cuenta no ha sobrepasado los 3 días de juego, puedes usar ese TP novato y irte a cualquier servidor que quieras. Y ahí sí vas a ver los días que tiene los servidores más antiguos. Vas a ver que tienen ya más de 3 años. 41 días, 45, 45, 49, 55 tiene este. Mira, este es el más antiguo dentro de este grupo. Para que lo vean ahí. Y ahí pueden ver. Si quieren migrar, aquí aparece, mira eso. Aquí, mira, aparece cuántos TPs de esos rojos necesitas. En el nivel de Reina 21 tienes que tener 4 TPs de esos rojos de traslado. En el Reina 21. Hasta aquí ya te aparecen los requerimientos que necesitas. Y debes cumplir estos requisitos nada más. No es tan complicado. Dice Tony, ya confirmé que The Ants te da las hormigas que no necesitas. Tengo 4 granjas que son transportadoras y en todas me dieron Dolly y en la principal me dieron una copia de Garciles. Confirmadísimo. Es que el juego es muy troll, te diría. Eso sí lo hemos visto hace mucho ya. Tony, vos me dijiste que ya no te dedicas a tus granjas y que te dedicas a las principales. Entonces, ¿en qué te estás mejorando? Ahorita tengo las principales, pero es las que me han regalado. Estoy concentrándome en la cuenta de Nader, que es transportadora, y mi principal, que es transportador también. Tengo otra de guardián y una de arqueras. Y tengo otra también que me dieron de arqueras. Tengo 5. Esas son las que le estoy dando a tope nada más. ¿Qué opinas de la hormiga araña que está en descuento? ¿Sigue siendo buena o para...? No, no, es mala. No, gente. Aquí de una vez les voy dando, más que todo, si algún pay to win me ve la transmisión. Esta gente no se la recomiendo comprar. Les va a ayudar tal vez para la galería de los despertares, porque esta le añades despertar, pero nada más eso. Después ya no es tan fiable para el PvP.
Me impactó un poco esto porque, miren, el tema del despertar las hormigas subterráneas, mira esto. El despertar para sacar las hormigas aparece desde que el servidor tiene 27 días de juego. Es mucho más antes de lo que yo tenía previsto. Y ya te da una introducción de qué requisitos necesitas. Lo que le hace falta aquí al buen Ared es que ya tiene cumplido los 27 días del servidor. Ya es más de reina nivel 15 y posee una hormiga especial al nivel 50. Lo que le hace falta es que desbloquee las 8 habilidades y que lleguen a nivel 10. Las salticos es la que tiene a tope el buen Aredhead. Esta le hace falta que sube todas a nivel 10 y listo. Miren, tiene salticos. Esto al inicio del juego es buena. Al inicio del juego. Si tú fueras un jugador nuevo, gente, un suplente de salticos es la saltarina. Es muy buena esta hormiga. Y hasta en nuevos servidores ya te salen todas las hormigas que han sacado en el juego. Ay, bien. Esto sí es sorpresa. Yo pensé que no deberían aparecer. Estas deberían aparecer conforme pase el tiempo. Curioso. Déjame ver los insectos aquí. Estaban los insectos. Estaba viéndolos. Acá está. El compañero ayudante ya está aquí también. Insecto. Tiene la flor diablo el buen Nared. Aquí aparece el paquete esto de una. Nared, confírmame esto. ¿Este paquete ya apareció desde que creaste tu cuenta? La regalan a incubar 150 huevos en 30 días. Vale, ahí me imagino que sí debes invertir un poquito para llegar a eso. Siempre aparecen ahí, pero no salen en los eventos. Ya que me confirme el dato del buen Ared. Si desde el inicio ya empiezan a ofrecer solo esto. Si aparece desde que aperturas level 15 y los nidos. Ay, ay, ay. Ok, desde el inicio del juego ya aparece esto. Si ya no aparece el paquete básico, ¿no? Sino que ya de una te ofrecen los insectos de primera generación. Ok. Mohamed, ¿cómo estás, crack? Ok, ya, buen dato esa parte. Déjame ver los insectos si ya se pueden ver todos. Ya te hacen ver todos, gente, desde el inicio del juego. Ok. Vale, ya te hacen ver. Yo pensé que esto los iban desbloqueando poco a poco para jugadores nuevos. Pero no, te lanzan de uno que veas todo lo que hay. Dice el 1301 al 1310 ya tiene el segundo paquete. Mentira. Eso creo que no es verdad, te diría. ¿En serio me estás hablando que tiene el segundo paquete? Qué raro. El buen Nared sí le está invirtiendo en esta cuenta, miren eso. Está invirtiendo. Mira, Nared, te diría que sí le inviertas a las salticos, pero no le saques estrellas. Más bien úsala más bien como opción PvP. Tiene saltarina, miren esto. Esto es lo que les hablaba. Si tú eres un jugador nuevo, en vez de saltarina, en vez de las salticos, saltarina es buena opción. Luego le sacas despertar y God. ¿Qué más? Ya saben, formación PvP, arqueada y diente gigante. El buen Nared en esta cuenta ya la tiene ya. Necesita la hormiga de la muerte nada más aquí, si quiere ir a tope el buen Nared. Le ha salido la Mirme, que es para guardianas. Qué troll esta cuenta. También te dejan hacer intercambios de hormigas por si te equivocas de hormiga. Pasa todo lo que tú quieres de forma gratuita y gratis. ¿Cómo es eso? También te dejan hacer intercambios de hormigas por si te equivocas de hormiga. Pasa todo lo que... Hablas de esta conversión. No, hablas de... Claro, de la conversión, ¿no? Esta, ¿no? Por si acaso esta. De forma gratuita me dijiste. ¿Cómo es eso? ¿De dónde? ¿Por dónde se puede hacer eso? Dice, hace una semana empezó el periodo de vista de Lost Island. Entonces ya están preparados entonces. Curioso. En los primeros 15 a 20 días sí es una conversión muy similar, pero de forma gratuita. A mí me sorprendió. Ay no, Dios, gente, el juego está para nuevos servidores, la está bufeando mucho. O sea, dice que de 15 a 20 días el juego te regala una conversión gratis, gente. ¡Qué god eso!
O sea, imagínate, si te equivocaste una hormiga y te das cuenta que no es buena, pues te da chance a cambiarla. Ay, ya. Y ya no necesitas estos ítems de intercambio para sacarlos. Curioso. Dura solo los primeros 15 a 20 días. Ah, entiendo. Solo 5 días te dan. Pero está gozo eso, gente. O sea, hablándoles en serio, eso está muy bueno. Si los nuevos servidores les permiten hacer eso, bien. Por lo menos les incentivan algo esos nuevos servidores, gente. Con razón, algunos están empezando de nuevo, algo así. Yo soy del 1310. Ya están los insectos de segunda generación. ¿Vale la pena invertir ahí o en la Cicindela? Ah, ya están los de segunda generación. Ángel, viendo ese punto, mejor sácate los de esta de segunda generación. Mejor sácate estos de segunda generación. Deja la Cicindela de parte. El avispón te va a ayudar. Te va a ayudar. Hasta que añadan los insectos con sinergia, crack. Que serían estos. Hasta que añadan los insectos con sinergia, crack. Que serían estos. El primer con sinergia aparece de guardiana, que es el Vindex. Que es este, crack. Sale este. Si eres guardián, te sacas a este. Si eres arquero, te sacas la manta y luchador. Que este es muy buena, crack. Pero yo te diría, apunta a este mejor. Este es universal y con sinergia, crack. O sea, es como tener un universal y un arquero fusionado ahí. Dice, también regalan mucho kiwi por un día durante aproximadamente 15 a 20 días. En serio, subes fácil en hormigas level 35 con eso. Ay, gente, qué regalón está el juego para nuevos servidores. Con razón, algunos quieren invertir en nuevos servidores porque prácticamente están regalando muchas cosas. Eso, ¿saben por qué lo hacen? Lo hacen para que nuevos servidores que empiecen en este juego pues traten más o menos de igualar a los servidores antiguos conforme pase el tiempo. Empiezan a regalar cosas progresivamente, porque esto, si lo vas sumando con el tiempo, sí suma y es bastante. Y es bastante, les diría. ¿Cómo andas, Tony? Estoy muy bien. ¿Cómo tú estás, crack? Vaya, vaya, vaya. Me sorprendió mucho. Sin duda les están dando bastantes cosas. Bufean mucho estas cuentas. ¿Qué significa? Significa que esta cuenta está lista para desbloquear el tema de los despertares de las hormigas, crack. Solo que necesita cumplir este requisito y listo. Y desaparecería ese aviso, creo yo. Creo que es como un tipo de aviso que tu cuenta está lista para algo, pero necesitas cumplir un requisito. Esta transición vino con todo, con animaciones, las noticias de MC, revisión de cuenta y los de servidores nuevos. Exacto, crack. Esto muy bueno. Y gracias al buen Ared, eso es un buen dato, les diría. Tony, ¿conviene un insecto level 9 o level 8? ¿Y ayudante de insecto? Un insecto hablas. O sea, hablas del insecto principal. Tienes la mantis gigante aquí. Pero vi que por ahí tienes... ¿Te refieres level 8, level 9 a las estrellas, crack? ¿Te refieres a 8 estrellas o 9 estrellas? Para ver qué dice el buen Ared. Porque todavía no he desbloqueado los niveles. Desbloqueé en 3 días. Esta función se desbloquea en 3 días. Y la reina debe estar en level 25. Ah, tienes que tenerle 9 estrellas, crack. Sin duda, te va a bonificar más. El avispón con la flor diablo o la araña fea con flor diablo. Te doy un dato, Ruiz. Si tú sacas el avispón, no le vas a poder poner de ayudante otro arquero, guardián o transportador. Tiene que ser netamente universal si es que es avispón. Esto es lo que limita el juego. Pero aquí dice, el avispón con la flor diablo no los puedes unir, crack, lastimosamente, porque el avispón es universal y la flor arquero. Solo funciona entre arqueros, universales, guardianes. Si hablas de ponerle de ayudante, ¿vale? Así como aparece aquí. Mira, pones de ayudante. Y no puedes poner un universal. Tal vez un portamida no se puede poner. O otro guardián, un insecto guardián no se puede poner. Eso tienes que tomar en cuenta. Pisando bien, bro. El Nared me dijo que estabas haciendo un directo. Ah, el buen Nared, miren, reclutando también. Claro. Miren, hola, vengo de parte de Nared. Baki, ¿cómo estás, crack? Así que el buen Nared, gente, me imagino que tiene un buen grupo por acá. Deben ser latinos estos jugadores y jugadoras.
Un saludito si están por acá. Si le pongo talentos al insecto ayudante, ¿sirve de algo o solo es desperdicio? No sirve de nada, crack, ponerle talentos al ayudante. Lo que sí vale es subirle las estrellas. Ahora Naret sí o sí tienes que subirle a 9 estrellas porque el daño de habilidad sí te ayuda mucho. Solo que es que tengas los insectos necesarios. Pues prácticamente el buen Naret puede subir un insecto a 9 estrellas, gente. El buen Naret puede subir un insecto a 9 estrellas sin problemas. Yo diría Naret. No sé si quieres sacarte un insecto o esperar. Te esperas un insecto que quieras de verdad y lo subes a 9. Por mientras dejarlo de 8. La alianza WBH es latina, Tony. Ah, esta de aquí. Ok. Buen dato, crack. Así que se toparon con el buen Naret. Les diría a Mohamed, tienen un jugador que tiene mucha experiencia en esto. Solo que hay una otra cosa, le doy recomendaciones al buen Naret. Entonces la araña roja fea con la flor diablo será. Ahí sí puede ser. La araña esa de fuego es mucho mejor que la flor diablo, claro que sí. Te va a bonificar más. Dice, pero entonces, ¿es mejor invertir ahí que en la Cicindela? Te diría que sí, crack. Inviértela ahí mejor. ¿Sabes por qué? Más que todo, si es que quieres administrar de forma más estratégica el dinerillo que tienes y no gastar tanto, inviértele todo cuando sale el nuevo insecto, la mantis luchador. A esto invierte. Yo le doy el mismo recomendación al buen Naret. Este sí tienen que darle tope. Y si pueden ya le den a 11 estrellas a God, porque ahí sí van a ser muy fuertes. Viendo esto, gente, ya te sacan Cicindela. Eso es un insecto de tercera generación, gente. A partir de Cicindela ya vienen los de cuarta. Los de cuarta, gente, pues... A ver, Otamide es de la primera generación. El avispón es de la segunda generación. Cicindela es de la tercera, gente. Y la luchadora ya es cuarta generación. Prácticamente ahí... Cuarta generación. No, ya es cuestión de tiempo que llegue la mantis luchador. Es cuestión de tiempo que llegue la mantis luchador. Esta gente es mejor inversión. Universal y arquero al mismo tiempo. No hay más. Ahí sí le meten todo. Por acá dice, Naret es buena persona, bro. Me cae súper bien. Sí, es un crack. Diría y te lo confirmo. Además de ser buena persona, es buen amigo, crack. ¿Cuál generación es mejor? Desde esta es la mejor que hay. Mejor así te apunto. Obviamente la que sigue, que es la hoja seca, obviamente es mucho mejor que la mantis luchadora. Pero una vez teniendo esto, crack, ya la rompes ya. Es que es universal con todo. Te da ataques normales, porcentaje crítico, o sea, es muy buena. Y para la marmota y eventos PvE es muy fuerte también, te aumenta mucho el daño. Tony, qué bendición me da ir a un servidor. Te diría que sí están bien adelantados casi. Están bien adelantados. Prácticamente. No me había imaginado. Prácticamente los servidores ya próximamente están por salir estos. Imagínate, este ya lo ofrecen en 6000 puntos. Pasa un tiempo, solo es cuestión de tiempo. Pasa un tiempo y lo bajan a mitad de precio y sacan estos nuevos. Bien esa parte. Bien esa parte, gente. Sí, sin duda. Por mientras, el buen Naret lo que tiene que hacer es subir por ahora la flor diablo a 9 estrellas y se mantiene ahí. Y cuando ya esté por salir la mantis luchadora, esa sí la maxea. Y ya tiene que invertirle todo eso porque es muy bueno. La primera generación nunca salió en eventos aún. Es que ya no es necesario porque la mandaron aquí de una. Eso me sorprendió, imagínate. Cuando el juego empezaba y recién añadieron los insectos, esto era como un insecto de 6000 puntos. Qué loco, ¿no? Dice, ¿cuándo podría salir la mantis de hoja a mitad de precio, Tony? Ahorita la hoja seca va a salir... El de guardián, verán, esto hay que hacer un cálculo. En diciembre bajan de precio al guardián, al de guardianas. Al de guardianas, gente, ¿dónde está aquí? En diciembre, gente, la Meli baja de precio. Ella se ajusta 6 meses desde que salió el insecto. Y ahí
una vez bajen esta mitad de precio y saquen el nuevo Guardianas con sinergia, no sé qué vaya a hacer para diciembre, porque ahí deben sacar un nuevo... No, en diciembre sacan el nuevo de Guardianas, gente, pero tocaría esperar un poco de tiempo hasta que salga un evento y ahí lo ofrecen a mitad de precio. Ahí no sé cuánto tiempo vaya a tardar hasta que lo bajen de precio la mail, ¿vale? Pero ya para diciembre sale el nuevo guardián de estos. La Mantis hoja seca saldría para diciembre, enero, febrero. Para marzo, gente. Para marzo sale la nueva Mantis. Puede ser con sinergia o no sé qué vaya a hacer. Sale la nueva Mantis y un próximos eventos a partir de esa fecha. Desde enero, febrero, marzo. Desde marzo puede que unos 2 eventos más ya saquen la Mantis hoja seca a mitad de precio. Desde marzo ya esta es mitad de precio. Para que lo tomen en cuenta. Dice, saldrán cuando ya salga la próxima generación. Exacto. Sabemos el tiempo cada cuánto es. Cada 6 meses desde que sale un insecto nuevo, lo bajan de precio. Sale un nuevo y bajan el precio de la anterior generación. Tony, saludo a mi esposa. Se llama Mayra. Siempre te escucha cuando veo los porfa. Joel, gracias por el apoyo, crack. Y un saludito para tu bella esposa Mayra. Espero que se te esté pasando muy bien ahí si es que escuche las tradiciones. Y gracias por el apoyo. Dice, no hice mucho daño. Dice, tengo T7 y unos gastaron un buen para sacar sus T8 putadas. Pero bueno, aproximadamente estaré en el top de nuevo. Listo, Naret. Si es así, bien. Pero tú, Naret, tú sí sabes los trucos, ¿verdad? Es que el buen Naret sabe los trucos, gente. No es de chiste, el buen Naret sabe los trucos. Él sabe que las arqueras rompen en PvP. Por eso hacemos las arqueras. Tony, ¿qué insecto es mejor para el desarrollo? Insecto para desarrollo. Insecto para desarrollo, dices. Insecto para desarrollo. El mejor de todos, Pochota gente, es la 26 langosta. ha donado $9.99 Uy. gracias por el super chat, crack. Hola a Tony, ¿cómo estás? ¿Ya vistes la bonificación de las medallas del nuevo evento? No vi eso, me faltó verlo. Ahorita lo veo y te agradezco mucho, Pochota, por hacerme ese recuerdo. Y muchas gracias nuevamente por ese apoyo y esa donación, que crack. Y también agradecer al buen Naret por esa renovación de membresía. Y no se olviden, gente, deja su poderoso like. Cierto, no vi las medallas. Que el evento te ofrecía el tema de las medallas, gente. No vi eso. Estaba acá. ¿Qué te da la medalla? Después de obtenido que resistencia al daño crítico del ataque normal de todas las hormigas soldado 2%. ¿A cuándo te da? 8% de resistencia, gente. Que esto para las guardianas es super god. Sin duda creo que esta apariencia insecto bonifica mucho a las guardianas, gente. Las guardianas van a estar muy en meta. Te sacas esta medalla y si sacas hasta el nivel 3, gente, 8% de resistencia de daño crítico para full counter de arqueras es muy bueno esto, gente. Y bien que me hiciste acuerdo del buen Pochota, que es un crack, gente. Ay, esto para las guardianas es súper fuerte, gente. Es súper fuerte esto de aquí. El último nivel te da 8%. 8%. Vaya. Tony, ¿qué debo hacer si me atrasé un mes en mi cuenta? Mohamed, ay, no puede ser, te atrasaste un mes. Yo lo que siempre suelo decirles es que si ustedes dejan un buen tiempo el juego, es mejor empezar de nuevo. Porque hay otros que te sacan mucha ventaja. Pero Mohamed, si ya le tienes mucho cariño al servidor en el que te quedaste, un mes no es tanto tiempo, ¿vale? No es tanto, pero te perjudica un poco frente a otros. La única forma de recuperar el tiempo es invirtiendo dinero. O sea, en el juego, en este tipo de juegos, ya sabes, el juego puedes recuperar con el tiempo. El tiempo sí lo puedes recuperar. Ahora, si no quisieras invertir en la cuenta, sí o sí vas a ir retrasado un mes. No hay de otra, no, siendo free to play no puedes igualar una cuenta, a menos que la inviertas. No hay de otro, es así. Si no aprovechas los primeros días de un evento, te retrasas. Un día, 2 días, 3 días, una semana cuenta al inicio de una cuenta. Cuenta mucho. Eso bien es para posicionarte en el top, hacer daño a la marmota y así. Los que ya llevan más de 1 año, 2 años aquí conmigo, gente, y saben lo que hablamos. Es eso, gente. Se retrasa mucho y se nota después de un tiempo.
Pon el top de su marmota. ¿Quieren ver el top de marmota? Claro, ya tiene más de un mes esta cuenta y ya tienen el servidor versus servidor. Miren, el buen Nared tiene título del servidor. Imagino que el buen Nared... ¿Cuántas kills tiene el buen Nared? 7 millones, gente. Es que el buen Nared le gusta pelear. Vamos a ver el top de marmota. El buen Nared aquí pega 4. Está en el top 4 con 26 millones. Qué nostalgia esto, gente. Qué nostalgia esto. Aún recuerdo cuando empezamos y pegábamos esto. Tony, ¿qué video te costó en hacer? Un video que me haya costado. Los videos que más me suelen costar, crack, son las tier lists, porque me lleva mucho tiempo recopilar información. Son las que más me cuesta hacer. O sea, no por editar, sino por la información que toca recopilar. No sé, dice, me dejaste mucho que pensar. Soy del 1310. Cuando revises cuentas, ¿me podrías ayudar a ver qué invertir, porfa? Ángel, mira, si tú quieres invertir en la cuenta, me parece bien que asistas para que puedas hacer una revisión de tu cuenta. Para la siguiente revisión, si es que estás, yo te reviso. Y vemos más o menos si te doy recomendaciones. Es que claro, depende de la cuenta, damos recomendaciones. Y es muy cierto, cada cuenta a veces es diferente en ciertas ocasiones. Hola Tony, ¿cómo pondrías los puntos de talento en el escorpión fluorescente para PvP y para PvE? Ya te doy una configuración. Tony, para diciembre se viene nuevo evento. Nuevo evento, no sé si que sea para Navidad. Para Navidad sacan eventos, gente, pero no creo que sea nuevo, les diría. No sé si sería nuevo. Uy, el buen Ángel, gracias por esa donación, crack. Gracias por ese apoyo. Verán, para la fluorescente que me preguntó. Configuración PvP primero vamos, ¿vale? El fluorescente está aquí. Verán, fluorescente. Uy, no puedo ver. Ay, adiós. Claro, es que no se desbloquea. Se desbloquea en 3 días el tema de subir los niveles a los insectos. Tendría que cambiarme de cuenta para darte esa configuración. Tony, pero a pesar de eso siento que no estoy tan débil. Un mes sí me afectó mucho en el daño, dice, pero no tanto. Créeme que sí afecta después. Ahora, si tienes cariño en la cuenta, mantente ahí. Siendo free to play puedes subir considerablemente, eso sí. Pero ten en cuenta que va a seguir un mes retrasado a los que han estado a tope ahí. Dice, yo soy del 1291. Voy a mi segunda isla. Ay, ya, muy buena, crack, Urubu. ¿Darán la skin de las nocturnas? De la nocturnumbría. No lo sé. Déjame, esto me da curiosidad. En esto, las apariencias, déjame chequear. Bueno, al buen Nared pongámosle este marco que ya le dimos por iniciar sesión. Dejémosle. Ay, así aparecen todas las skins del juego. Esto me imagino que conforme pase el tiempo irán apareciendo en eventos. No estoy muy seguro de eso. Tengo muchos amigos en algunos servidores. No me siento solo así. Ah, perfecto, Mohamed. Entonces sí es así, perfecto. Entonces estate tranquilo. Estate tranquilo. Solo que empezar de nuevo es lo complicado. El buen Nared ya tiene 35 fragmentos de la marmota, gente. Desde los primeros eventos. Qué gozo. Qué gozo. En esta cuenta va a ir en serio, buen Nared, al parecer. Ahora que den la nocturna envía gratis, creo que no, Michael. Creo que la única forma de conseguir esa hora creo que es con los palitos nomás. Al parecer. O con los palitos. Mira, Nared, esas son las recomendaciones que te doy, crack. De ahí por la subida que estás haciendo está muy bien. Sin duda, como sabes, Nared, la prioridad es primero recompensas dobles, ¿no? Por 2. Como ya se desbloqueó el evento servidor versus servidor, pues el tema de las recompensas te van a dar por 2 y eso es muy, muy bueno. Ya estás muy cerca ya. Sacas esto y gozo y listo. Con eso ya subes rápido y sacas las T9 de una. Esto te potencia mucho por los restos. Solo sería falta de los recursos, pero el buen Nared sabe administrar bien eso. Y luego de eso, Nared ya sabes, de unirse a combate secundario. No hay que perder tiempo. En este es mejorar bien la unidad pro a full. Desbloquear las 3 hormigas de la unidad pro. Con eso es suficiente. Irse de una a sacar las T9. Y luego de esto, pues gente, combate avanzado. Sacar rápido la velocidad de combate para posicionarte bien en el PvP. Y luego... Ah, no, la velocidad de combate no es aquí, ahora sí. Ah, no, este es ataque y defensa. La velocidad de combate es aquí abajo. Aquí es donde te da la velocidad de combate. Y tener todo a 25 para prepararte ya de una a las T10 y no perder tiempo y ser de los primeros en desbloquear T10.
Dice, yo estoy en Alianza WBH junto al Pananar. Ah, ok. Solo que soy... Ah, tú eres el diplomático. Ok. Ah, el buen, miren, es el buen diplomático. En este grupo del 1301 y el 1350 parece que los japoneses van a dominar. Diría que sí. Suele ser que en ciertos grupos ese tipo de jugadores dominan más. Ahora, como el juego es más conocido, chinos, japoneses, ese tipo de regiones dominan mucho aquí. Más que todo por el dinero, gente. Ellos sí se dan el ojo para invertir ahí. Tony, ¿cuál será la próxima transmisión? El día de mañana, gente, sin duda traigo. Porque necesito hacer necesito hacer la apertura de las 5 primeras aperturas, valga la redundancia, para que me salga una amiga temporada y usar los tréboles que tengo en las cuentas. Y ahí tenemos una transición más. Por lo menos, gente, aunque me afecte un poco el horario del tema de la luz que está afectando a mi país por la situación de la sequía que estamos pasando, me da chance de organizarme bien para traer transmisiones por lo menos. Y así no dejar ahí el canal abandonado. Pero Nared, sin duda la cuenta está muy bien. O sea, les va a sacar muy buena ventaja en esta cuentita. Sí vi el top de alianzas. Déjame ver, ahorita entro. Poder de hormigueros sería poder. Uy, los indonesios, gente. Ay, ay, ay. Cierto que los indonesios también les gustan mucho estos juegos, gente. Esta alianza está en el top 3. Reclutó a muchos jugadores, debe ser. Tony, en la cuenta principal activa. Nared, ya los activé. Porque me hiciste acuerdo en WhatsApp y ya los activé. Si no, los dejaba ahí de lado. Son chinos. ¿Por qué se pusieron indonesians? Ah, mayormente son chinos, vale. Todos acaban de migrar. Ah, migraron a este servidor. Ah, listo, listo, listo. Pero no saben que se toparon con el buen Nared, gente. Esos chinos no saben con quién se toparon en este servidor. Alguien que sabe mucho ya de esto. A menos de que alguien de aquí tenga experiencia. No sé, puede ser que sí tengan experiencia. Pero si no, gente, se toparon con el buen Nared. El buen Nared sabe muchas cosas, gente. Ah, el líder es indonesio. Ok. Entiendo, pa. Dice, yo estoy en una alianza rusa, el buen Alan. Imagino que ya debes saber un poco el tema de la lengua de ellos. Éramos top 1, ni modo, gente. Vale. Les deseo suerte. Gente, miren, estando en el top 3, si este servidor mantiene en diplomacia y rotarse el árbol, está bien, gente. Les diría, no armen pelea antes de tiempo, porque ya saben que al inicio del juego los recursos, el mínimo de recursos es importante. Así que administrarlo lo más que se pueda para subir la reina a 25 es el objetivo. El buen Ared ya sabe, ya eso lo he hecho como trabalengua ya aquí. Pero mantengan eso de diplomacia. Eviten lo que más puedan peleas, porque eso agota mucho a los jugadores para sacar mayor provecho y tener primero las T9 y eso. Así rotando el árbol. Perfecto. Si es que tienen diplomacia, muy bien, gente. Si mantienen diplomacia, God. Esperemos que los que llegaron nuevos no sean conflictivos nomás. Tony, ¿conoce la alianza Boa? No, gente. Hay muchas alianzas que se llaman así. Así que difícil decirles cuál. Tony, ¿ya viste la ilustración del ornamento? Los adornos que se ponen dentro del hormiguero. Tiene la araña y sus amigos. Sí, Pochota, está muy gozo eso. Yo les diría, miren, esto, lo que se refiere a Pochota es esto. Una es esta que te compras. Ah, no, aquí no es. Es... Esta gente es cumpliendo todas las misiones. Bueno, conforme pasa el tiempo se va aperturando estas etapas. Yo les digo, hasta la etapa 3 es free to play. 4 y 5 ya es pagar, ¿no? Pero aquí consigues a sus amigos, mira eso. Los adornos de los amigos de Spider. Del buen Lucas de Spider. Y por acá, gente, si te compras... Está. Si te compras este es... Está. Me estoy perdiendo. En algún punto era, gente. Creo que en esta misma interfaz es. Ah, acá está. Mira, aquí pueden comprarse este adorno. Pero vale $10 compras este. Dice Tony, ya me voy a dormir. Cuídate, bro. Cuídate mucho, ti también, crack. Y gracias por estar por acá.
Dice Tony, una pregunta. Para usar las propiedades de una skin, ¿se debe usar? Ejemplo, si quiero ataque, uso la skin de ataque. O si quiero habilidad, uso la manota. No. Una vez adquieres la skin y la activas, te da la bonificación. No es necesario tenerla puesta para que te dé la bonificación. Ya es permanente. ¿Cómo pueden verla? Le dan aquí apariencia y luego se van a las estadísticas. Y aquí tienen todo lo que han recolectado en estadísticas, ¿no? Y si vas a detalles de ventaja, te dice que el hormiguero, la apariencia melón dulce es permanente. Monstruo de coraza, permanente. Guardia de escama, permanente. Y aquí puedes verlas, mira. Todo lo que tienes aquí, permanente, permanente. Todo lo que te dice permanente es que ya es bonificación permanente. Por ahora esta cuenta, como es nueva, solo tiene 4 apariencias de hormiguero y las 4 son permanentes. Y estas bonificaciones son permanentes. No es necesario tener equipada la apariencia para que te dé la bonificación. Yo siempre saco de Kisha Naret. Tony, ¿y ahora los tréboles se abren con las corazas de las hormigas de la selva? ¿O estando 3 veces en el evento con cada una ya sale al par de cada hormiga? No, hay que abrirlas con el... O sea, depende del evento que sea, tienes que abrirlas con las hormigas de ese evento, creo. Tony, ¿cuánto cuesta sacar a Lucas? $250. Pero esperándote los 5 días del evento. Porque el juego, haciendo estas misiones, durante los 5 días te regala $50. De ahí tendrías que comprarte el paquete de 5, que es prácticamente $5 por un valor de un paquete de 50. Entonces, hasta ahí ya gastaría solo $5, ¿no? Ya estarían $100. Bueno, te ahorría $100 con solo 5, ¿no? Pero esperando los 5 días del evento. Y al final ya te comprarías algunos otro paquete para sacarte a Lucas por $250. ¿Qué paquete nos recomiendas? Miren, para despedir la transmisión, porque vamos casi 2 horas. Bueno, nos despedimos, cambiamos. No sé si está acá el que me dijo que le dé las configuraciones de talentos de la fluorescente. Si es que está, nos cambiamos de cuenta. Si no, ya terminé la transmisión. Verás, crack. Yo te recomiendo esperarte los 5 días del evento, para que lo tomes en cuenta. 5 días del evento, listo. Y durante esos 5 días que vas, inicias sesión y cumples las misiones activas durante los 5 días, el primer día. O sea, si este día ya cumples esto, listo. Luego te recomiendo que compres este paquete de 10. Diario nada más. Cómprate este diario y espérate el día de mañana. Igualmente cumples las misiones, compras este paquete de 10. Y así durante los 5 días del evento. Hasta ahí te gastarías $50, incluyendo este paquete de 5 serían 55. Prácticamente comprando este paquete 5 veces, porque el evento dura 5 días, te está sacando más que un paquete de 50. Prácticamente aquí te gastarías 50 y tendrías 60 dados versus este paquete que vale 50 versus 40. Tendrías 20 dados más. Listo. Y el último día te compras solo paquetes de 50 y ves más o menos qué necesitas el último día para llegar a la recompensa de 6000 puntos. Bueno, depende de lo que tú quieras sacar también del evento. Pero si quieres a Lucas 6000 puntos, la recomendación que te doy. Haz solo compras de 250. Quiero decir, 5 de estos. No, solo una vez, porque este se puede comprar solo una vez durante todo el evento. De estos sí compraré 5 veces, uno cada día que dure el evento. Y ahí te gastaría 50. Con este 55. Y lo que sobre los $200 te compras solo en paquetes de 50, nada más, crack. Dice, sí, aquí estoy, Tony, del fluorescente. Listo, Rafael. Ahorita me cambio de cuenta para mostrar. Tony, dice, qué noche, siempre con tu compañía. Vos estás con nosotros y espero que tengas mañana un buen día. Marcelo, crack. Te agradezco mucho su apoyo, crack. Sin duda, pues, ustedes también me alegran, gente. Sin duda. El buen Aret tiene una muy buena cuenta aquí, gente. Si la sube va a estar muy a top. Déjenme, me cambio. Me voy a cambiar a la cuenta del buen Aret, gente. Ay, no me digas. Borré todas las sesiones de sesión aquí, gente. Ay, no. Déjenme ver. Porque se toca así.
Parece que no tengo configurado. Claro, es que borré todos los datos de aquí, gente. Déjenme. Aquí debe haberme llegado un código. El código es. Ok, en mi celular. Listo. Listo, gente. Ahora sí podemos cambiarlo. Bueno, gente, ahí estamos. Bien, bien, bien. Voy a tener que iniciar sesión otra vez. Para los nuevos eventos. No digas eso, Tony. Que tengo que darte acceso a la principal. No. Sí lo tengo, crack. Sí lo tengo. Solo que se me había borrado el acceso al correo nada más. Es lo que pasaba. Listo, gente. A ver. Para el que preguntaba el de la... Para el que preguntaba el del fluorescente. Aquí está. Esta cuenta también tiene fluorescente. Vean, el tema del fluorescente. PvP, ok. Primerito PvP. Te recomiendo mejorar velocidad de combate de hormigas transportadoras. Es importantísimo. Te da 6 más de velocidad de combate aquí. Y luego irías acá. Velocidad de combate. Aquí sacas 26 de velocidad de combate. Mejorando 6 aquí y 20 acá. Esto es primordial, primerito. ¿Vale? A partir de este punto que mejoras esto, buscarías un nodo que te dé vida. ¿Ok? Por acá, mira, te da ataque de las arqueras, conviene también, pero más bien buscamos por ahí un nodo que sea más cercano o que nos dé vida. Este nos da restricción. Salud, salud y salud. Mira esto. Nos conviene hacer esto. Vas por este lado, sacas 6 puntos de velocidad de combate. 20, sería 26 puntos de velocidad de combate. Luego te vas aquí a sacar salud. Pero para llegar a este punto tienes que ir por aquí. Ya tendrías el primer nodo de salud. Y tendrías que ir por acá abajo. Sacarías daño y ataque. Acá es defensa. Sacarás defensa, daño y vida. Aquí ya tienes un nodo de vida, otro nodo de vida. Y luego le inviertes otros puntos de salud acá. Aquí ya te gastas una cierta cantidad de talentos. No me recuerdo cuánto te gastas, crack, en tema de talentos. Te quedaría ahí más o menos analizar cuánto puedes lograr hacer. Si tienes pocos talentos, creo que te daría para llegar aquí y para llegar acá. Si te sobran unos pocos más, ya mejoras otro punto de salud. Hasta aquí ya no vas a ganar más vida, ¿vale? En transportador lo que buscamos es más vida en PvP, crack. Entonces, vamos hasta aquí. Luego te vas a ir esta rama. Sin duda, esta de aquí, crack, para PvP es lo mejor que hay. Si es que siguiera sobrando puntos aquí, ve todo lo que te sobra y dale aquí a todo. Ahí ya te gastarías, creo, tal vez 35 niveles de talentos del insert. Y llegas aquí y listo. Eso sería para PvP, ¿vale? Más que todo para las estadísticas. En PvE ahí sí ya no buscamos la vida, buscar estos nodos, sino ya ni velocidad de combate, sino irnos ya por el ataque de habilidad. Irías toda esta rama hasta acá, ataque de habilidad. Luego irías por aquí y mejorarías esto, porque sí o sí para sacar el daño de habilidad de las unidades transportadoras tienes que ir por aquí y luego por acá. Entonces llegarías a este punto. Aquí ya no vas a sacar más de ese daño. Irías por acá. En PvE sí te funciona este, así que le das un puntito aquí en esta habilidad. Deja de 1 de 8 para continuar y buscar más ataque o daño de habilidad. Aquí nos da salud también, mira. Pero sin duda aquí el daño de habilidad adicional de todos los equipos nos conviene más, mira. Nos conviene más. Y el último que dice por ahí, este no nos conviene tanto. Daño de habilidad, mira aquí. Esto tienes que buscar. Daño de habilidad adicional de todos los equipos y este nodo acá. Daño de habilidad de todos los equipos. Para llegar a este tienes que mejorar así y así. Llegarás acá. Y el otro hasta acá. Ahí ya te gastarías la mayor cantidad de puntos. Lo que buscamos en PvE es daño de habilidad, ataque de habilidad y mucho ataque nada más. Y aquí también si te sobra alguno que otro punto, mejoras 2 de ataque acá y así. Es la configuración que te doy. Tony, ¿sigue lo que te dan el cuadro por iniciar PC o ya no? Sí, todavía sigue, Marcelo. Dice, vale, gracias, Tony. Finalmente, porque no sirve mucho más que ataque de habilidad en PvP. No sirve mucho, crack. Más que todo, estadísticas te afecta más, crack. Te diría que más le inviertas en estadísticas que esa habilidad. Esa se nota más en PvP.
no harían daño a las hormigas especiales al enemigo. Lo que pasa, crack, es que ahora ya hay hormigas que reducen ese daño. Entonces mejor sácate más daño o vida, que hay ciertas hormigas que ahorita no hay hormigas especiales que te bajen vida, crack. No hay. Entonces aprovecha esa parte. Dice, para subir el insecto a nivel 50 te pide 3 insectos nivel 30. Es algo interesante, ¿no crees, Tony? Te diría que si tengo un marquito, tengo unos cuadritos de insectos te piden cada nivel, te diría, pero si quieres te los paso. Tengo hasta el nivel 100. Y en el grupo de Discord del canal que tenemos también hay información. Pero sin duda es muy interesante eso, Pochota. Y pues tener insectos a nivel 30 y otro para subir el 50 es mucho. Vale, Tony, muchas gracias por tus consejos. Más bien te agradezco a ti, crack. Más que todo, ya saben, estamos aquí para ayudar. Bueno, gentita, nos despedimos aquí con la gentita de buen Naret. Todos estos son los insectos que tiene Naret, gente. A los que son amigos y todo eso. Todo bien. Cuenta muy chet, tiene hambre y pijo. Esto, gente, es roto para el tema de la sinergia. Por lo demás, muy bien. Les agradezco mucho, gente. Espero que se la hayan pasado muy bien y haya ahí resuelto alguna duda que otra de aquellos jugadores que van empezando y todo. Muchas gracias por el apoyo y nos veríamos en una próxima transmisión. Y de segurísimo, gente, mañana la transmisión. Una cosa se me iba, creo que lo tenía en la punta de la lengua, gente, pero se me olvidó. Bueno, mañana lo vemos, ¿vale? Cuídense mucho y nos veremos en una próxima transmisión. Ah, no configuré, gente, el fin. El inicio. Miren, me tardé un poco así en la transmisión porque como tuve tiempo, hice este inicio, gente. Miren esto. Hice este inicio. ¿Vale? Pero no me acordé de hacer el fin, gente. Ya saben que aquí hacemos el inicio y luego el fin. Y el fin se me olvidó hacerlo, gente. Así que el fin va a ser el que siempre tenemos. Para la próxima, si es que me acuerdo, hago un fin, gente. Más o menos ahí chévere recuerdo al evento. Bueno, se me ocurrió hacerlo porque me gustó nada más. Pero por lo demás, para llenarse la barrita, qué crack el buen Naret 169 ha donado $4.99. Gracias por el super chat, crack. Pa' llenarse la barra. Bien, gracias por ese apoyo, gentita. Les agradezco muchísimo. Ya saben, un abrazo para todos. Cuídense mucho. Nos veremos en una próxima transmisión. Bye bye, gentita. Chaito. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame,